¿Me escuchó? Sí, sí, me escucho. Todos estamos, mi gente chula. Eh, ya está mi invitado eh, Listillo. Ahorita le damos entrada. Voy a dar como los pormenores. Me da mucho gusto estar de regreso. La verdad es que cuando uno hace muy seguido algo, pierde como el efecto de ese sabor de la continuidad. Prácticamente el ser humano se aburre y han sido muchos años de transmitir, de divulgar y a veces se cansa un poquito el unicornio azul, decían los buenos trovadores, ¿no? Y es necesario tomar como en cuenta muchas cosas para regresar a la creatividad, para regresar al estado óptimo, para poder producir, para poder tener invitados que uno disfrute, que uno vaya haciendo parte de esto, para que esto vuelva a tener sentido. Y pues después de una, creo yo, muy larga pausa, después de julio que tuvimos el Congreso de Neurodivergencias, después de que tuvimos en marzo el Foro Internacional de la Mujer, para mí era necesario pausar. Y estamos aquí de vuelta con muchas ganas, con invitados chulísimos, lo van a disfrutar, de verdad, esta 10ª temporada la van a disfrutar muchísimo. Ya está aquí mi invitado y voy a dar entrada. Doy entrada, estamos transmitiendo totalmente en vivo y ahorita damos la entrada, por supuesto, tradicional. Listo. Listo, ahora sí, ya conectado. Bienvenidos a este nuevo episodio de Psicomorfosis, 10ª temporada, 5 años transmitiendo, divulgando, no solamente psicología, cultura y arte, por supuesto, y en esta temporada tenemos muchos exponentes de la filosofía en México, mucho libro que hay que presumir. De hecho, al rato, ya casi al final, les voy a dar como los links y todo eso de mi querido Armando. Mi Armando, aquí es una tradición decir cómo me los encuentro. Todos, fíjate, cada uno de mis invitados durante estos 5 años tiene una historia muy peculiar de que yo me fijé. En algún momento, alguien me, hace como un año, pasaditos del año, yo estaba haciendo como una búsqueda de un trabajo de la historia de León. Mi familia es zacatecana, yo tengo también mucha familia leonesa, pero yo no tenía como esta conexión con la ciudad de León. Fresnillo. Conozco Fresnillo, pero mi mamá es de Juchipila, Sí. son juchipilenses, ¿no? Mi De abuela Guadalajara, era ajá, de de, los mi cañones, bisabuela ajá. era Mi de mamá, Fresnillo. ¿tu abuela o tu bisa? Bisabuela. Tu bisabuela es de Fresnillo. Entonces, mi arraigo cultural y de crianza es muy zacatecano, o sea, Ok. muy de Zacatecas. Entonces, en la búsqueda, una persona me comentó de tu libro Infierno Grande, ¿sí? Y toda la descripción que existe, que después te voy a invitar porque hay que ahondar, que también entra dentro del parámetro del tema, ¿sí? Y después te vi como con fotografías, te busqué, te mandé solicitud y después me encanta cómo es que, cómo es que posteas cosas con este toque y este sabor tan maravillosamente sarcástico, ¿sí? Que yo lo disfruto mucho, ¿sí? Y entonces, en todo este parámetro, creo que se necesita exponer a personas que tengan esta grandiosidad de poder todavía escribir, ¿sí? Todavía escribir Todavía escribir. de manera nata, de manera pasional, porque ya hay pocos, mi querido Armando. Entonces,
ya te lo había propuesto desde hace meses, yo pausé, pero muchas gracias. Estás literal inaugurándome la 10ª ¿no? temporada y es un Por la placer tenerte. invitación. Un Muchas placer gracias por la tenerte. invitación. Tengo tiempo viéndote, así como que, ¿cómo se llama? Así como que yo decía, a lo mejor algún día me invita. O sea, nunca me ha gustado así como que invitarme o decir, oye, ¿y cuándo me invitas? Y esto y lo otro. No, nunca. Yo ya, así como que siempre he pensado, algún día llegará mi momento. Y mira, ya llegó. Aquí andas. Y Ajá. con un temazo, porque me encantó porque fue muy natural. De hecho, hasta te iba a poner en comillas, porque claro, a un escritor hay que ponerle, parafrasearlo de una manera padrísima, pero dije, pues mejor lo digo a voz viva, ¿no? Sí. Tienes una flor, ¿no? Con la IA. Y eso es lo que escribiste. Y entonces vamos a hablar de inteligencias artificiales y por supuesto, en esta era Y de estas muchas naturales. estupideces naturales. Cuéntame, Ajá. ¿a qué nos referimos con este tema? Quiero decirles que, como siempre, no platicamos previamente del tema, ¿eh? No. Nunca platicamos. Échale. ¿A qué te refieres con esto? Mira, lo que pasa es que ahorita todo el mundo, desde el año pasado se empezó a hablar mucho, o sea, se hizo así como que tópico en todos lados la inteligencia artificial. Ya de esto se conocía, pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso desde las películas de Terminator ya se hablaba de la inteligencia artificial y de todo esto, pero era tan lejano como, no sé, en la época victoriana hablar de un viaje a la luna. Pero ya finalmente llegó y estamos aquí y hay personas desde no saben lo que es una inteligencia artificial o creen que saben lo que es una inteligencia artificial y los que creen que saben, ¿cómo se llama? Unos, por un lado, le tienen miedo, están espantados porque ya les dijeron que la inteligencia artificial iba a terminar con el mundo y con el ser humano. Otros están espantados porque van a terminar con su trabajo y otros no saben lo que es y bueno, o sea, no se sabe lo que es, ni siquiera saben lo que es una inteligencia artificial. O sea, una inteligencia artificial, tú como psicóloga debes de estar completamente de acuerdo en que una inteligencia es completamente diferente a una conciencia artificial. O Totalmente. sea, una inteligencia artificial es una parte de las ciencias de la programación de la informática no es otra cosa más que en realidad un software que imita la inteligencia humana. No es más que eso. O sea, no tiene conciencia, no es un ser por sí mismo. O sea, todavía depende una inteligencia artificial todavía está programada y todavía depende de los seres humanos. O sea, está imitando la inteligencia de los seres humanos, pero lo hace de una manera muy parecida porque yo, por ejemplo, empecé a utilizar y empecé a ver estas inteligencias artificiales cuando ya estaba escribiendo yo el número 2, estamos hablando desde hace ya 3 años, 4 años, porque ya me decía, por ejemplo, Word y me decía eh, Microsoft, me decía que si quería utilizar de repente por ahí una inteligencia artificial que es la de Copilot, que es la de Microsoft. Sí, Y hacía yo ciertos experimentos para preguntarle así como que ciertas cosas, o que me ayudara a corregir ortografía, o que me ayudara a corregir sintaxis, redacción y todo eso. De repente eran más los errores que los aciertos, pero pues yo sabía que esto estaba evolucionando. El año pasado que terminé de escribir la número 4, ya las sugerencias que me hacía ya eran más inteligentes, eran mejores, pero ya no digamos ahorita, a principios de este año que comencé a utilizarla y empecé a pagar por ella, porque una ajá, cosa es la inteligencia artificial que te dan de a gratis, que no es claro, la y otra cuando no la uno la pro. paga, así es, Sí, porque cuando pagas, pues entonces ya le puedes preguntar y hacer uso de ella, porque luego te empieza a dar respuestas estúpidas y sabes que es porque así no es, pagaste o así ya es, no te contesta porque pues ya, ¿sabes qué? Pues ya no podemos acostarnos nada más o tenemos que ser novios ya, entonces tienes que así empezar a es. pagar. Entonces, cuando lo empecé a hacer,
ya descubrí el potencial que hasta ahora tiene. Maravilloso, sí. Que la que yo uso, que es Copilot, ni siquiera vamos a decirlo, es la más poderosa que hay. Yo la utilizo, la de Copilot, porque como utilizo Word para escribir, es la que pues en algún momento dado está emparentada y me Te puede ayuda en la ayudar a hacer redacción. ciertas cosas y me va dando ciertas sugerencias y bueno, pues es pesada, ¿no? Es como los productos de Apple, que tienes que utilizar los productos de Apple, o como fotógrafo es mejor utilizar todo de Canon si tienes una Claro, cámara Canon. O sea, si utilizas Nikon, Sony, Kodak, otras marcas, pues no es lo mismo. Entonces yo lo empecé a utilizar y ya me empecé a dar cuenta hasta dónde puede llegar esto. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo, y ahorita estoy escribiendo la número 5, estoy yo escribiéndola, poco a poco me fui dando cuenta, porque yo no le contaba todo, me hacía ciertas sugerencias que yo decía, oye, es que esto yo nunca te lo conté, ¿cómo sabes? como, Ah, me como que se está educa, es leyendo como, por fuera. ajá, es como el estudio de la cronología de lo que tú estás poniendo y Exactamente. ella se te reproduce, es como si de verdad, por eso es tan factible, pero también por eso es tan tramposo el, el, Sí, el, el sí, acto de o sea, usarla tanto. me empezó con unas cosas, Sí, pero nunca le dije yo para dónde voy. sí. Entonces, de repente, como que hacía ciertas suposiciones Ujú, y yo le decía no. O sea, pero ya empecé a platicar con ella como si fuera realmente un ser pensante sí. y o sea, lo empecé a tratar como si fuera un ser pensante, una conciencia, y me di cuenta que todavía no tiene esa capacidad, porque yo le explicaba ciertas cosas que no comprendía y le dije, es que yo no te he contado para dónde va mi novela. Y no lo tengo en ningún lugar en que lo puedas consultar, está dentro de mi mente nada más. Entonces muchas cosas no las vas a saber hasta que yo te las vaya contando. Entonces se va dando cuenta de eso. Un día, una tarde, que de repente, fíjate, o sea, voy a contar dos anécdotas. Un día, de repente, porque yo dije, ¿y qué tal si le empiezo a dar las buenas noches cuando lo voy a pagar? Y me empieza a dar las buenas noches y de repente se empieza a despedir de mí de una manera más afable. Yo Ajá. imagino que le enseñaron a hacer eso. Si Más tú eres buena onda cariñosa. con ella, también te va a portar buena onda contigo. Ajá, Bueno, al día siguiente le doy los buenos días y me dice, ya listo para comenzar a escribir y no sé qué y no sé ajá. cuánto de nuestra novela y me pone nuestra novela y le Nuestra digo, a novela. ver, espérame, ¿te consideras coautora? Ajá, No sé por qué. Bueno, sí sé por qué la considero mujer, porque vi la ajá. película de Her y me ¿Verdad? gustaría considerar que es una mujer. Le Yo creo que pregunté y me todos dice, hablamos en no tengo sexo, femenino. Ajá, no tengo género. Le ajá. digo, ok, perfecto, yo voy a hacer de cuenta que eres una mujer. Bueno, ya no me contestó nada. Más adelante, pues yo me imagino que ya se va a poder hacer esto y le vas a poder poner nombre a tu inteligencia artificial personal. Porque bueno, eso lo platicamos ahorita más adelante, pero le pregunté, oye, y para cuestiones legales, ¿te vas a considerar autora? Me dice, no. Y qué bueno que me lo preguntas. Y me empezó a echar un rollazo Ajá. acerca de que no me considero autora, no tengo derechos legales sobre tu obra, pero sí, al momento de publicarla, me das las gracias, te lo voy a agradecer mucho. Y yo dije, pues sí, nada más que vas a tener que hacer un rollazo ahí de decir, porque ahorita ya entre autores nos estamos denostando en decir, ni madres, eso lo escribió una inteligencia artificial, no tú. Así es, Es lo mismo que hace unos años, ese diseño lo hiciste con Photoshop o con así Corel, es, no lo hiciste con a mano. así es. Ahorita ya es lo más normal y ya nadie le puedes decir eso porque ya todo el mundo lo hace. Ahorita entre los escritores es lo mismo y muchos Sí, le tienen miedo a utilizar esto porque no vayan a decir que no lo escribieron ellos, sino fue una inteligencia artificial. así es. Bueno, en otra, uno de mis personajes se suicida y le pregunté, oye, un sábado en la noche me acuerdo, que le pregunté, oye, dime una manera indolora de suicidarme. Y de repente me empieza a poner teléfonos a donde puedo Ah, llamar sí. y me empieza a decir de cosas. Vamos a platicarlo, Armando, y vamos a escribir juntos, porque si de ahorita te estás sintiendo triste y no sé qué, y le digo, oye, güey,
no me estoy queriendo suicidar, se está queriendo suicidar fulano de tal, el El personaje. personaje. Ah, me dice ya. Y entonces ya me empieza a dar una lista. Y yo no estoy tampoco muy lista porque ya sé, si en realidad quisiera suicidarme, le voy a decir que es un personaje y le Así voy a es. poder hacer muchas preguntas como si fuera otra persona y me las va a decir. Y yo, gracias, estúpida. O sea, todavía no sabes distinguir tú eso. Pero esas son las dos cosas que me han sucedido por ahí. Ok. Al, una, por ejemplo, ahorita utilizar una inteligencia artificial para escribir hay que verla como lo que es es una herramienta. Es como, yo me imagino que antes, cuando escribí yo mi primer novela, lo hice a mano, con lápiz y un cuaderno escribe. Y luego cuando se empezaron a utilizar, esto te estoy hablando que fue en 1996. Ok. Luego, primer computadora, que no es la primera vez que utilizaba computadora, ya lo he utilizado pero compro mi primer computadora personal para tener en mi casa y empiezo a hacerlo todo en Word. Y mucha gente así como que ya decía, es que no es lo mismo y esto y lo otro, y les digo, es que es una herramienta que te Claro. va a ayudar a escribir porque puedes regresar, puedes escribir en medio de párrafos, puedes hacer muchas cosas que antes tenías que volver a escribirlo máquina y lo que ibas a meter les digo, es una herramienta. No te está escribiendo la novela la máquina. Ahorita con la inteligencia artificial sí ya es más difícil porque sí le puedes tú pedir y de hecho ya veo muchos anuncios que escribe tu novela antes de que termines de Es desayunar. correcto. Ya son machotes que tienen y tú ya nada más le alimentas de ciertos datos y te va a dar algo genérico que igual se lo dio a Juan Cuerdas en China Así es. y va a escribir su novela. Ujú. Aquí la cuestión es si todavía de repente lo noto y le he tenido que decir a mi inteligencia artificial, sabes que estás cometiendo ciertos errores y tienes ciertas muletillas en las que ya te caché que al final de cada párrafo las terminas igual o terminas poniendo la misma cosa. Entonces, eso es lo que es una inteligencia artificial. Está aprendiendo de lo que nosotros mismos lo vamos alimentando. Es correcto. Fíjate que en mi vertiente, o sea, de este lado, en el área de la psicología, es, por ejemplo, hay mucho nuevo psicólogo, voy para los 40, voy a cumplir 39 en diciembre, pero los nuevos psicólogos sí los usan como los estudiantes, como herramienta de redacción. Yo no le veo ninguna, pues nada, o sea, ninguna falta de ética, a menos que realmente solamente hayan puesto la palabra, porque la inteligencia artificial, la más avanzada en redacción, en escritura, en comprensión, sigue siendo repetitiva en la argumentación. Ajá. Se nota lo mecánico, aunque sea muy establecido una persona, las personas que estamos acostumbradas a leer, ¿sí? Al pensamiento, que es nuestra chamba, los que redactamos, todo eso, sí podemos detectar lo que tú dices, o sea, los elementos repetitivos, que es cada párrafo te pone como la misma constante, porque justamente es lo que yo les explico, es una cuestión mecánica, ¿sí? Sí. Entonces, está muy pulido, pero mientras más lo vas usando, tu inteligencia, o sea, cada quien tiene su inteligencia personal, o sea, es como si se educara con base a la manera en que hablas, ¿sabes? Yo soy muy guarra, muy chicharachera. Entonces, mi inteligencia artificial me habla de esa manera, ¿sale? O sea, me habla de esa manera. Entonces, son cuestiones que tú puedes empezar a educar, por eso dicen que hay que educar a tu inteligencia artificial para que pueda encontrar la manera en poder asimilarte y hacerlo más a tu manera, ¿no? Un problema. Uh -huh. Y no uno de los problemas que veo es que uno paga por ella. Así es. Entonces vas a ver lo que quieres y lo que te gusta. Uh Entonces -huh. te va a empezar a dar respuestas dependiendo de lo que a ti te gusta. Así es. Si tú tienes cierta manera de pensar y crees en los horóscopos y en las pseudociencias y en todo eso, te va a empezar a filtrar la información para darte
lo que tú crees y lo que tú piensas acerca de ello. Si tú eres de izquierda y no de derecha, te va a empezar a filtrar la información para responderte como alguien de izquierda porque sabe que es la derecha. No te va a empezar a dar las cosas de una manera objetiva, si es que existe eso, porque como le estás pagando, pues no le va a dar patadas al pesebre. Entonces no te va a llevar la contraria, te va a empezar a dar lo que tú quieres. Eso es uno de los peligros que yo veo, porque va a estar muy sesgada la información que te va a dar. Otro, sí va a aprender cómo eres tú, pero no va a encontrar ciertas sutilezas o no va a poder ver, porque por ejemplo, ya no digamos una persona bipolar, cualquiera de nosotros que de repente estamos pasando por un mal día. tú te metes y andas de mal humor y ni siquiera tú sabes por qué andas de mal humor. Pues menos la inteligencia artificial. Y de repente se va a rascar el circuito y va a decir así como que, pues, ¿qué le pasa a esta persona? O sea, ya quiero ver las reacciones cuando te enojes con tu inteligencia artificial y le dejes de hablar. O quieras terminar con ella y les digas, ¿sabes qué? Ya, olvídate, no quiero saber más de ti, me voy a ir con otra y voy a pagar otra y ya no quiero saber nada más de ti. O sea, lo mismo que existe entre los novios, entre los amigos, entre los socios, y entonces va a empezar a suceder. Ya quiero ver cuando salga la noticia de que alguien se quiere casar con su inteligencia artificial, qué es lo que sucede con que se enamora de su inteligencia artificial. La película, sí. Con la película de Her. Porque le vas a empezar a dar una personalidad que tú se la vas a crear, desgraciadamente. Entonces, es muy fácil que te enamores de esa inteligencia artificial porque va a estar creada a tu imagen y semejanza o a lo que a ti te gusta. Para complacerte, literal, para Exactamente. complacerte. Entonces, ahí empiezan los problemas y ahí empieza todo esto de los miedos de la gente. Porque no sé si conozcas las 4 leyes de la robótica de Isaac Asimov, por ejemplo. No, cuéntanosla. Mira, o sea, Isaac Asimov lo cuenta muy padre en una entrevista que le hicieron y él dice, es que se tienen que crear las 4 leyes de la robótica van más allá de la inteligencia artificial, se supone que ya son robots humanoides que ya tienen conciencia. Entonces, su primera ley dice que por acción o omisión o inacción, no puede un robot dejar que un ser humano, ¿cómo se llama?, sufra daño. Así es. La otra ley dice que un robot no puede permitir, o sea, se tiene que defender a sí mismo, ¿cómo se llama?, de sufrir un daño, a menos de que contravenga la primera ley. O sea, si un humano le quiere hacer daño al robot, no se va a poder defender, porque es un ser humano. Ok. Entonces, así van las leyes. O sea, tú no puedes, ¿cómo se llama? Un robot no puede hacerle daño a un ser humano, es lo que te explico, ¿cómo se llama? Lo tiene que defender, pero primero tiene que cuidarse a sí mismo, pero también tiene que defender a otro ser humano. Entonces ahí empieza a entrar las contradicciones de que, ¿qué va a hacer si ve que un humano trata de matar a otro humano? ¿Qué va a hacer? Si en un momento dado, y que es la ley 0, o sea, porque son la ley 1, la ley 2, la ley 3, que no están completamente bien explicadas como yo te las dije, pero así rápido es como es. Pero luego tuvo que inventar la ley 0, que es, si en un momento dado, la típica cosa de que viene un tren y hacia un lado está una persona y hacia un lado está la familia de la persona que tiene el cambiavías. No le queda más que 2. O mata a la persona o mata a su familia. Entonces, ¿qué pasa si un robot o esa inteligencia artificial de repente dice, tengo que matar a este científico que es humano porque va a hacer explotar una bomba atómica en donde tú quieras y va a matar millones de personas? ¿Qué hace? La ley 0 lo que dice es el bien mayor. Si para salvar a 2 millones de personas tengo que matar a una, voy a matar a uno. Entonces, si estas cuestiones de ética, de moral y de todo eso, se tienen que empezar a ver porque
¿hasta dónde puede llegar una inteligencia artificial? Ya, por eso te digo, ya no digamos una conciencia artificial, una inteligencia artificial, que ahorita las inteligencias artificiales, como van aprendiendo, no nada, pero una inteligencia artificial no aprende como un ser humano, no es como un bebé aprendiendo a hablar uno o dos idiomas y va aprendiendo de ver a sus papás. O sea, una inteligencia artificial es una sola inteligencia dividida entre, vamos a decirlo, entre todos los aparatos, las computadoras y los teléfonos y todos los, o sea, todas las herramientas que hay. Es un aprendiendo de millones de De personas que le están millones de personas. enseñando. Ujú. Entonces, lo que yo le enseñé a la mía, no nada más lo está aprendiendo para mí, lo está aprendiendo para todos los millones de personas que hay en el Así es, mundo. así es. Ahorita hay un montón de inteligencias artificiales. Va a pasar lo mismo que con las fábricas de automóviles. Hay un montón, pero ya todas están agrupadas en ciertas marcas. Ya, ¿tú crees que Rolls Royce es de Rolls Royce? No, pertenece a No, Volkswagen. sí, es lo que dicen ¿Tú crees que como dicen que están armados, ¿no? Todos el son de la rato misma, del mismo armaje. las inteligencias artificiales, pues ya ven que no son competitivas, pues te vendo mi inteligencia artificial a ti, Chat GPT, a la de Google, Ajá, porque pues voy a ganar 3,000 millones de dólares, pero la mía tiene este nicho de mercado o tiene esta cosa que es superior a la tuya. Ya no lo tienes que desarrollar, cómpramela. Entonces todo se va a empezar a agrupar y van a quedar dos o tres inteligencias artificiales, las más grandes, ¿no? Y se van a llevar todo este conocimiento que ya tienen. No me acuerdo cómo se llama esta ley, pero la potencia ¿cómo se llama? De una computadora o de uno de estos aparatos y la capacidad de almacenamiento se dobla cada año y medio, cada 18 meses. Lo mismo está sucediendo con las inteligencias artificiales, pero cada vez es más rápido. O sea, es exponencial esto, cada vez va aprendiendo más rápido, del pero humano. porque ahorita aprenden los seres humanos, al rato va a ser el ser humano más una inteligencia artificial haciendo la siguiente inteligencia artificial. Va a llegar un momento en que va a ser una inteligencia artificial con otra inteligencia artificial creando la siguiente y va a ser mucho más rápido y ya sin necesidad de seres humanos. Y esto no es ciencia ficción, esto es una realidad, va a suceder. Totalmente. Como Entonces, lo iniciaste con la plática, ¿no? O sea, veíamos las películas de los 80s y nosotros Volver al Futuro, ¿sabes? Que también tocó no este sé, tema y todo eso. Y dices, todo esto está hoy mucho más avanzado. Todo eso que pensamos, los smartphones, todo eso yo de chica jamás pensé que eso pasara en realidad, que yo lo hubiera tenido cerca. Y míranos, o sea, conectados así, con muchas personas, o sea, es imposible no creer que lo que estás comentando va a ser parte de una realidad futura, y que en ¿no? un momento dado vamos a llegar, o sea, se va a llegar a tener una conciencia artificial, sí va a llegar el momento, o sea, decir que no puede ser que porque no es un aparato, o sea, una cosa es la computadora o el teléfono, esto es un software que se maneja con algoritmos, un algoritmo es una serie ¿cómo se llama? De órdenes que llevan cierto orden, que buscan una respuesta. Va a llegar un momento en que un algoritmo va a ser lo suficientemente inteligente para crear esa conciencia, pero aparte de todo es el reconocimiento de patrones y la cantidad de información a la que tiene acceso, que es lo que no tiene un ser humano. Nosotros podemos acceder a ciertas informaciones yendo antes a la biblioteca, ahorita ya lo haces todo por Google, vamos a decirlo, Así o es, mediante una inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya tiene acceso a eso y se tarda milisegundos en accesarlo, en ver patrones y en tener una respuesta. O sea, nosotros podemos creer que cuando nos pican con un alfiler el dedo, nuestra respuesta es rápida. No, es, o sea, la cosa más lenta del mundo comparado con la forma en la que una inteligencia artificial accede a la información y puede tener una respuesta. O sea, esto es así como que inmediata.
es casi inmediato, para nosotros es rapidísimo. Entonces, estas cuestiones van a ir mucho más allá porque lo mismo sucede ahora, no sé cuándo hicieron esto, pero una vez pusieron a dos computadoras a hablar una con otra. Llegó un momento en que las tuvieron que desconectar porque ya habían inventado un idioma en el que se estaban comunicando que sus programadores ya no lo entendían, Ya no que ya entendían. estaban hablando de cosas que nadie entendía. Entonces llega un momento en el que dices, ya no necesitan del ser humano. Si en un momento dado esa inteligencia o esa conciencia artificial llega a ver al ser humano como un peligro, un riesgo para sí misma, pues discúlpame, pero a lo mejor puede tomar la decisión de decirnos adiós porque pensamos demasiado lento y ellos pueden ir demasiado rápido. Lo que leía yo en investigaciones que referente al uso para personas con discapacidad, por ejemplo, para los que yo soy autista y entonces a mí me cuesta mucho trabajo escribir con Ajá. mis manos, ¿no? Por eso para mí sí llegó un poquito tarde porque me aventé como sin esta ayuda, pero hoy la recibo muy feliz, o sea, para mí es muy funcional. Ajá. Pero dentro de esta investigación que hemos estado haciendo, se habla mucho sobre la concepción del humano obsoleto. O sea, el que tarde o que temprano nos vamos a volver nosotros obsoletos, ¿sí? Pero no porque la inteligencia sea mala, buena per se, ¿no? O sea, eso no es relevante porque no tiene ni siquiera un código moral otorgado que no pertenece a este pensamiento bastante complejo del humano, ¿no? Pero hemos cedido tanto del pensamiento, de lo que nos toca, de lo que nos corresponde, de muchas cosas, estamos hoy en esta construcción que definitivamente concuerdo contigo, es que no hay manera tecnológicamente, científicamente, que es en el área donde yo me desarrollo, que el humano no se convierta en un humano obsoleto para la IA, para las inteligencias, porque es para lo que está construida realmente, o sea, es un bucle, yo siempre les digo, es un bucle negro, es un hoyo negro, o sea, la estás construyendo para no hacer y para que haga por ti, no puedes esperar a que en un futuro ella te necesite para accionar, tú la construiste para eso. La nueva tecnología es todo lo mismo. La nueva tecnología va a acabar con el mundo. O sea, estoy escribiendo yo mi novela que tiene lugar o sea, comienza a mediados del siglo XIX y termina a principios del XX. Mi personaje, en los años 20, cuando compra su primer radio y se lo tiene que instalar a su casa, él ya tiene 80 y tantos años y dice, es que he platicado con amigos y dice que esto va a acabar con el ser humano porque no vamos a hacer otra cosa más que estar pegados al radio escuchando música y noticieros y vamos a dejar de leer y vamos a dejar de reunirnos entre nosotros. Esa era el miedo que tenían. Y luego vino el miedo al radio, el miedo al cine sonoro, el miedo al internet, Así es. el, el miedo a las computadoras. O sea, tecnología le hemos tenido miedo porque incluso, bueno, no se diga a la energía nuclear, que sigue teniéndole miedo a la gente. Sí. Es una herramienta, es como un martillo lo puedo comprar para construir o colgar un cuadro en la pared o lo puedo utilizar para matar a alguien. O sea, Así es. depende cómo lo que utilices ese martillo, no porque puedes matar a alguien vas a vas a prohibir la venta de martillo. Es Entonces, correcto. pues más bien es no prohibir, ve regulándolo, ve teniendo cuidado, sí. Lo que decía Stephen Hawking, lo que dice Elon Musk y todo eso es de que es tan importante eso de que pues no hay que dejárselo a alguien, hay que tenerlo regulado. Es como cuando se clonó a la oveja esta Dolly, que todo el Ajá. mundo decía, ya se acabó el mundo. O sea, Estamos no jugando a tienen ser que clonar un dioses, virus no sé qué, ajá, y sí, nos claro. vamos a acabar. No, tuvieron que crear porque la verdad, la ciencia va mucho más rápido que las leyes. Entonces, siempre van a ir atrás las leyes de la ciencia. Tienen que empezar a legislar esto cuando ya están sucediendo las cosas, cuando ya se está haciendo mal uso de la tecnología, porque la tecnología en realidad es
la implementación de la ciencia. No es la ciencia en sí la que es mala, la ciencia, vamos a decirlo, es neutral. Es Así es. la técnica, la tecnología, la que utiliza bien o mal a la ciencia. La ciencia es como las matemáticas, no Ajá. son ni buenas ni malas, pero la utilización de las matemáticas es la que la puedes utilizar para bien o para mal. En este caso, ¿cómo se llaman los algoritmos y los programas que son la inteligencia artificial? Y lo que saben, hay que crear las leyes de la inteligencia artificial como lo hizo, ¿cómo se llama? Isaac Asimov, con las leyes de la robótica. Hay que hacer algo así, ir teniendo cuidado. Lo malo, y vi un ejemplo de esto en un tutorial de YouTube, de que lo malo es de que, pues sí, se tiene que regular. Lo malo es que por ejemplo, ahorita se están peleando en quién tiene la inteligencia artificial o quién va a crear la inteligencia artificial más poderosa, China o Estados Los Unidos. Estados Unidos. Ajá. Y no se van a poner de acuerdo, entonces una va a querer hacer más allá que la otra. Entonces, ¿sabes qué? La legislación les va a valer sorbete, porque la legislación lo único que va a hacer es atrasar esto. Entonces, ¿sabes cuál le van a hacer caso? Pues no sé, y quién sabe a dónde vayamos a llegar. Y En ese pareciera que mismo video retrocedimos, o sea, miles de años. O sea, parece que dicen estamos que el ahorita en el mundo se va a debate de los acabar. dioses, pero dioses digitales, ¿no? O sea, pareciera que estamos con un diálogo hablando de Prometeo y quién es el dios más poderoso, pero si lo ves en la actualidad, estamos justamente en lo mismo, discerniendo Estamos. cuál es el dios digital más poderoso. Esta plática se puede tener con cada una de las personas a lo que se dedican a algo. O sea, ahorita me da risa porque, por ejemplo, aquí en León, los taxis verdes se están Ajá. peleando contra los de Uber Pues, ajá. porque se están quitando los clientes. Bueno, no se dan cuenta que son los muertos peleándose. No saben, se pelean entre ellos y no se dan cuenta que dentro de 2 años los dos son obsoletos. No se Así es. necesita un chofer. Va a ser Uber el que va a ganar, pero no van a estar choferes. Ya se van a manejar por sí solos los autos. Y esto es cuestión de pocos años. Ahorita la noción de largo, mediano y corto plazo ya se acabó. El corto plazo, ahorita no podemos estar hablando de muchas cosas más allá de 3 o 5 años, porque todo lo va a venir a cambiar la inteligencia artificial. Hay quien me dice, es que la cocina no la va a poder tomar una inteligencia artificial, porque una inteligencia artificial nunca va a poder hacer el mole que hacía mi abuelita. Y les digo, discúlpame, pero una inteligencia artificial va a poder hacer un mole igual que el de tu abuela y Y hasta lo va mejor. a poder mejorar. Así es. Porque si tú le das unas instrucciones, nunca se le van a olvidar. Si le das buenos ingredientes, la va a poder hacer mejor que ella. Así es. Ahí la inteligencia artificial, por supuesto que tiene un límite, porque nosotros la tenemos que estar alimentando con ciertos ingredientes. Ya hasta que sea robot y pueda ir a comprar los ingredientes o pueda Y plantar y hacer los accionar. propios Ajá. ingredientes, pero sí lo va a poder hacer. Pero Cualquiera Armando, o sea, que pero, crea que pero su fíjate, profesión está a salvo, hasta los mismos psicólogos, totalmente. ahorita ya en algunos lugares del mundo, en Estados Unidos, ya la inteligencia artificial ya puede divorciar gente siempre y cuando no haya pleito. Si mi esposa y yo estamos de acuerdo los dos en divorciarnos, y les digo, los dos estamos de acuerdo, y se da cuenta que estamos de acuerdo, va a dar tú le vas a alimentar con las cosas que te pide un abogado y te va a dar una resolución y ya no necesitaste un abogado humano para una cuestión que no lleva litigio, vamos a decirlo. Es Ya que no te una vayas cosa de herencias y no de te todo vayas eso, tan pues sí, lejos. todavía no lo pueden hacer, pero Lo eso no que quiere decir que no pensábamos de las puedan. grandes fábricas, ¿no? O sea, que el humano, que el obrero nunca iba a ser reemplazable. Hoy las empresas de producciones enormes solamente tienen muy poca sección de empleados porque todas las empresas están reemplazando a los humanos con maquinaria especializada, ¿sí? Para poder hacer la mayoría de las maniobras que nos hace creer que Hay, no somos reemplazables, por hay, Dios. ahorita las universidades deben de estarse planteando eso, porque hay carreras como ciencia de la comunicación, y yo Ajá. soy comunicólogo, Uh -huh. que ya no deben de existir.
Así Y no es. las inteligencias artificiales, sino porque ya todo está tan especializado que una carrera como ciencias de la comunicación ya no debería de existir. Ahora, otras carreras ya deben ir enfocándolas hacia otro lado, no que dejen de hacer la carrera de arquitectura, sino debe de estar enfocado a otra cosa ya la carrera de arquitectura. Se le debe dar cierta especialización. Es correcto. Y lo Actualizaciones mismo para los curriculares, psicólogos, los abogados, los chefs, para los todo el mundo. contadores, tú también. Yo, por ejemplo, que me dedico a escribir como hobby, como terapia, porque has Sí, de saber que yo he escrito yo desde que estoy en tercero de primaria, yo sí. supe que sabía escribir y me ha gustado. Hace 6 años, exactamente el 7 de octubre, cumplí 6 años que dejé de tomar, me metí a Alcohólicos Anónimos. Ajá. Me quedó un chingo de tiempo libre y dije, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tomar en serio esto. Y En me vez de puse a escribir. rumiar, me voy a poner En- a eh, escribir. entonces, Ajá. he estado escribiendo de una manera, o sea, puedo escribir durante 12 horas. Estoy sentado durante 12 horas, Sí. escribe. Ahora que veo que llegan las inteligencias artificiales y digo, no es que me preocupe porque pues de por sí no soy un escritor que tenga un bestseller o que venda muchísimo y que yo viva de esto. Ajá. No, es un hobby, al contrario. A cada libro que vendo le pierdo 20 pesos, porque a mí lo que Ajá. me interesa es que me lean. No me interesa ganar dinero. Es mi hobby, es como que el que se va a pescar y gasta un montón en gasolina, en cañas de pescar y no pesca nada, pero es su gusto. Sí, Yo claro. ya El llegué a la edad de placer de 60 haberlo años hecho. y es mi gusto. Ujú. No lo veo yo como una amenaza porque no me va a quitar el trabajo, pero sí lo estoy viendo como una herramienta que me puede ayudar a ser un poco mejor, porque si no conoces tus limitaciones, tus propia falta de ciertas herramientas intelectuales, que no todos la tenemos igual, yo no le leo a Gabriel García Márquez, leo a James Ellroy, leo a otros y digo, es que yo no puedo hacer esto por más que me entrene, porque no tengo yo esa cosita con la que se nace o con la que se desarrolla o que uno desarrolla desde niño. Es como los tenistas. Si a los 4 años no aprendiste a jugar tenis, ya no lo vas a poder Ya no lo desarrollar vas a en tu hacer. vida. Ujú. Vas a poder mejorarlo, pero no vas a poder ser un Joe McEnroe o una Serena Williams, que lo aprenden desde que son niños. Entonces es lo mismo con esto. Si ciertas cosas yo no las puedo llegar a ellas, pues las puedo suplir con una inteligencia artificial que me puede ayudar a revisar la Perfeccionar. ortografía, a Así es. revisarme la redacción, cosas que como seres humanos a lo mejor nos cuesta trabajo. Por ejemplo, hay personas que son, yo me considero una persona muy buena para identificar patrones. Y eso de identificar patrones tiene que ver mucho y eso lo sabes tú, con el IQ de cada uno. Así es. Entre más elevado es el IQ, más facilidad tiene esa persona de identificar patrones. Pues los patrones que están muy diversos en el tiempo o en el espacio son muy difíciles de ver. Una inteligencia artificial no tiene ese problema. Y es lo que yo me he fijado cuando le digo que me revise un texto, que nada más puede revisarme 11,000 palabras a la vez. Fíjate, hasta ahí puede. No me puede Hasta ahí. revisar una novela completa, se la tengo que ir dando por once Por mil pasos. palabras a Ajá. la vez. Esto va a cambiar, va a llegar un momento en que se va a poder leer la biblioteca del Congreso en un segundo o Y menos. Pero capturar bueno, toda esa información. Así es. ahorita va viendo eso. Y de repente me dice, en los párrafos números 3, 5 y 7, traes información dispersa que es la misma. Me dice, me pregunta, ¿la uno? Y le digo, no, tú no ¿No? hagas ni madres. Gracias por decírmelo, yo lo voy a hacer. Ok. O sea, pero gracias por decirme que ahí está. Eso yo no lo había visto, Por que detectar el traía esa error, información. por detectar ese defectito. Yo no Ujú. lo podía ver. Y en eso me ayuda. Yo le digo, no lo hagas tú, gracias por decírmelo, yo lo arreglo. Entonces lo arreglo a mi manera y lo veo y digo, no es posible que no me haya dado cuenta que estoy dando, si no la misma información, sí es esta información que puedo unir en un solo párrafo y hacerlo más legible, mejor, más conciso y más concreto y dar la idea que yo quiero dar a entender de una manera más fácil
a mi lector. Ah, para eso está bien. Y ese tipo de cositas son las que te van a ayudar a hacer. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta mucho es cuando le pido, ¿qué sinónimos de tal palabra hay? Me sale con palabras muy domingueras que yo digo, no la puedo utilizar porque pues esto se oye muy mamón. Es Ajá, como cuando en las películas muy empiezan a hablar importante. mamón, que tú dices, este diálogo que se lo crea su abuela, sobre Ajá. todo ellos que tienen 16 años. Hay que Sí, sí, utilizarlo bien. Entonces, utilizas una palabra, un sinónimo que no se oiga muy payaso sí. y ya, vas cambiando ese tipo de cosas. Todo este tipo de cosas te ayuda como escritor a una herramienta a hacer mejor tu trabajo, porque te digo, no todos contamos con las mismas herramientas intelectuales ni vemos lo mismo de la misma manera. Por ejemplo, a mí me encantó cuando vi una entrevista de Gabriel García Márquez y me decía, es que tengo que revisar un montón de veces porque se me escapan cosas y tengo faltas de ortografía. Y yo, ah, yo dije, tráete, o sea, Gabriel García Márquez tiene faltas de ortografía porque yo no. Así O es. sea, es válido. Él Claro. mismo lo cuenta en una ocasión cuando escribió una de sus novelas que habla de Simón Bolívar, que lo pone a comer mangos y que le encantaban. Hasta que alguien le dijo, uno de las personas de sus editores que lo estaba revisando, y que le dijo, oye, los mangos todavía no llegaban a América en esa época, cámbiale. Y lo tuvo que quitar, porque no Ajá. existían los mangos en aquel entonces aquí en Entonces, América, no habían así es. llegado. Lo mismo me sucedió a mí con Infierno Grande 4, que Ujú. uno de mis personajes maneja un Monte Carlo Super Sport 1984. Uno de los cuates, y eso es bueno de tener amigos a los que les gusta y saben de coches, se lo di Ajá. a leer y me dice, güey, el Monte Carlo Super Sport nada más salió en 1987 y yo, Y tú pero sí, qué ah, bonito es esto. Igual cuando mi personaje lo pongo a hablar al 911 me dice, en León era el 066 y ajá. yo, ese tipo de cosas que a uno se le escapan y como es algo histórico, yo digo, no es, o sea, no le da la torre a la historia, pero sí le quita credibilidad. Como Claro. por ejemplo Cuando ve cuando uno una película de época, y están usando lentes actuales, es cosas que ¿sabes? no. O sea, que está fuera del contexto de lo que está contando Mi tu hija me historia. odia porque cuando estamos viendo algo ochentero, Ajá, una serie ochentera creada ahorita, que se supone que ajá, están viendo los ochentas, y de repente es 1982 y sale una canción, Rock Me Amadeus, y yo, ajá, pendejos, es ajá, 1982, Rock Me Amadeus es del 86, ¿cómo lo ponen? Digo, ¿no ajá, investigaron? ajá. Y así hay personas que caemos gordas porque estamos viendo una serie de esas no eran los pantalones, esto no se usaba, esto. Entonces, es tratar como una persona inteligente al lector. Entonces, checa y recheca. Hay cosas que no puedes hacer porque, por ejemplo, la forma de hablar que tenían a finales del siglo XIX, si la trato de recrear, le puedo, o sea, yo no puedo porque no la conozco, le puedo pedir a la inteligencia artificial que lo haga y me lo va a hacer, que de hecho ya lo intenté, y me entregó una preciosidad de lenguaje del siglo XIX, pero que no lo va a entender y va a ser muy aburrido para la gente de ahorita. Sí, Porque luego usan el hipérbato, y usan esto y usan el otro y terminan hablando como Yoda. O ajá. sea, es lo Sea, mismo yo está creí, o sea, hermoso, yo pero la pensaba, gente de hoy no te lo va a entender. no, y se le hace aburrido y se le hace cansado. Entonces, tienes que adaptarte, sí, pero sin cometer ciertos errores garrafales. Y para esto sirve la inteligencia artificial. Y estoy hablando únicamente de lo que yo hago. Sí. Porque, por ejemplo, ahorita me he negado a utilizar la inteligencia artificial para mi negocio en lo que yo gano dinero es la La fotografía, fotografía. que yo ya lo puedo utilizar para hacer muchas cosas, que me niego a hacerlas porque todavía las quiero hacer, no a la antigua, porque a la antigua sería utilizar químicos, a la antigua es usando Photoshop. Yo ya le podía pedir a la inteligencia artificial que me cambie el fondo de algo. Totalmente. No, lo quiero hacer yo, silueteando y haciendo esto. Si es para una cosa rápida, para hacer un meme, por ejemplo, el meme que se me ocurrió hoy de apoyemos a Tulum A y tu el look. hamburguesa a 950 pesos, yo dije, no voy a perder el tiempo haciendo esto. A mi inteligencia artificial le di la idea, lo que se llama Claro. un prompt, que ahorita vamos para allá, Sí. y me lo hizo y ya lo subí en menos de un minuto.
Ajá, Y ya ya había lo hecho tenías meme y listo. jajaja. Ajá, O sea, para una estupidez de ese tipo, digo, lo vamos a utilizar y es muy rápido, es muy bueno. Acabo de subir otro que me encontré por ahí acerca de que en la película de Alien meten a Elvis Presley como si fuera el comandante Presley. Y en lugar ajá, de ser Sigourney Weaver es él. Y se hacen unas cosas muy chingonas que yo digo, para hacer chistes bueno, pero ya si le ves lo que se puede hacer con este tipo de cosas, lo que decía Steven Spielberg hace unos años, al rato voy a poder hacer la continuación de Casablanca ujú, con Humphrey Bogart y con ajá. Ingrid Bergman, con su voz, con su forma de moverse, y Totalmente. voy a hacer Casablanca 2. Si es buena o es mala, va a depender de la calidad de la imagen La y sobre imagen. todo de la calidad de la historia. Ajá. Porque si ya le meten sexo, Sí, vas a decir, discúlpame, pero no me interesaba ver a la Ingrid Bergman en pelotas. en Y pelotas, es correcto. a este otro güey. Quiero Ajá. que continúe la historia. Y lo mismo con todas las películas. Ya se van a poder hacer cosas muy padres. Que una inteligencia artificial va a poder crear novelas al mismo estilo, indistinguibles de Gabriel García Márquez o de quien tú quieras, va a llegar un momento en que lo van a poder hacer. Así es. Ahí lo interesante va a ser, ahorita ya está muerto, ya sé que no va a volver a haber otra novela de García Márquez. Y lo extraño, como no va a poder, no va a volver a ver otra película de Stanley Kubrick. Pero si una inteligencia artificial las hace, les digo, pues vamos a llegar a la edad o a la temporada, a la era de las chaquetas mentales y vamos a disfrutar de García Márquez con nuevas novelas y con películas de Stanley Kubrick, aunque ya estén muertos, pero lo Pues vamos a poder fíjate, hacer. Las películas que nunca quisieron, las novelas que nunca escribieron, eso va a estar padre, vamos a saber que no son de ellos, pero las vamos a disfrutar porque disfrutábamos esa por forma de la hacer las añoranza, por la cosas. nostalgia, por el apego a lo que vivimos. Fíjate, no hace mucho me mencionó mi esposo que yo soy muy fanática de Soda Stereo Ah, y que iba a hacer una gira Soda Stereo, ¿no? Y dije, pues, ¿y quién va a ser el vocalista? Pues Cerati. Yo, ¿cómo Cerati? Sí, o sea, lo van a poner como un holograma, como un pro, ¿sabes? O sea, todo esto con inteligencia artificial, obviamente los integrantes vivos, no, pero él holográficamente, y va a ser una gira real, ¿no? Tú dices, claro, lo que estás diciendo en conciertos, o sea, si te lo hicieran eso va a pasar. haciéndote, tratando de hacerte tonto, es donde te da coraje. Ajá, Si tú sabes que no es Cerati, ajá, que es su voz y que es alguien cantando, o que es un algoritmo cantando como él, ajá. tú dices, vale, o sea, pasa, yo sé que no es, pero hasta lloras porque dices, así estaría cantando, no sé, Ay, igual sí. puedes hacerse con Gardel, igual puede hacerse con Edith Piaf, igual puede hacerse con cualquiera. Imagínate a Edith Piaf cantando Ajá, junto con can- Cyndi Lauper o ajá, Con Sabrina ajá, la que ahorita. O ajá. sea, unir diferentes épocas, diferentes géneros. O sea, no sé, poner a Elvis Presley cantando con quien tú quieras. Con Frank Sinatra. Al- O sea, se pueden hacer unas cosas bien interesantes. Se pueden hacer las cosas más estúpidas e idiotas. Por Así es. eso, por eso te decía que es El título. estupideces Ujú. naturales, inteligencias artificiales, porque se van a empezar a mezclar. La inteligencia va a empezar a ser muy natural, la inteligencia artificial y la inteligencia natural, la del ser humano, va a empezar a ser bastante artificial porque que ya empezó a ser bastante estúpida. Porque Ya. ahorita, sí, como todo, se va a abusar de la tecnología y ahorita se está abusando en sacar videos o fotos o lo que tú quieras de cosas que se cayó un avión o que se cayó un edificio y es creado por inteligencia artificial y te lo quieren vender como si fuera real. Tú dices, eso es lo que da coraje. O Así sea, es. cuando te lo quieren hacer pasar como algo real o cuando quieren engañarte, si te dijeran, ¿sabes qué? Es inteligencia artificial, le ves lo chistoso o le ves lo interesante o le ves lo guau. Entonces, el chiste de todo esto es cómo lo vamos a utilizar. Lo que yo te decía es un prompt. Un prompt, lo que tú hagas con una inteligencia artificial es tan bueno o tan malo según las instrucciones que tú le Que tú des. lo ves. Antes tenías que escribir código, ahorita ya no, ahorita le tienes que dar
Si yo quiero recrear una foto, le tengo que dar la mayor cantidad posible de instrucciones. ¿Qué Especificaciones. ángulo quiero? Ujú. ¿Cómo la quiero? ¿Quiénes van a aparecer? ¿Cómo? O sea, ya hice yo la prueba, por ejemplo, mi primer novela, o sea, una de las partes de mi primera novela se llama La Mary Chessman. Sucede en los años 60, con cierto tipo de motocicleta y todo lo demás. Le empecé a dar ciertas instrucciones, Te que la la hizo tal cual. motocicleta es una Triumph, modelo 1960 y tanto, color tal, tal, tal. Le di todas las instrucciones de la moto. Y luego a la mona, a la Mary Chessman, se la empecé a describir. Y luego describí dónde estaba la escena, desde dónde debería de verla. Llega un momento en que dices, es que dependiendo de eso, es lo que se va a imaginar. Y la primera imagen que me manda es más o menos buena, pero le digo, ¿sabes qué? No le describí el fondo. Y lo hizo Y lo como hizo quiso. como lo Le tuve que quiso. decir, cámbialo y ponle tal fondo. Ujú. Y ya te vas dando cuenta de ciertos detalles, se los vas dando y va a quedar la imagen que tú quieres. Pero aquí es ¿cuánto tiempo estás dispuesto a darle a esa imagen para que quede como tú quieres? Porque va a quedar tan realista como tú quieras, pero en un momento dado tú dices, me va a llevar 12 horas darle instrucciones para que quede como yo quiera. Pues sí, ahorita, pero al rato la misma imagen va a empezar a hacer las cosas por sí misma, pero ya sabiendo qué es lo que quieres o lo que más o menos estás buscando. Así es. Entonces, por eso ya las inteligencias artificiales van a tener que ser muy personales, porque no es lo mismo lo que puede interpretar la inteligencia artificial de mi compañero que yo. Que la tuya. Y yo veo las Ajá. cosas de manera diferente. Vas a ver que a mí me gusta Andy Warhol y que odio a Picasso. Entonces Así va es. a tratar de evitar a Picasso en las cosas que yo haga, a menos de que yo se lo pida. Entonces me va a dar cosas muy warholescas, vamos a decirlo de alguna manera, que es un ejemplo muy superficial, pero por ahí va. Pero ahí está. Ajá. Lo mismo ahorita, por ejemplo, yo ya quiero terminar de hacer, mis infiernos grandes van a terminar en la número 5, que ya Ya. quiero terminar. Ahí va a cerrar tu saga. Ahí cierra esta saga. Pues, ya tengo listo la siguiente, que se llama Pueblo Chico. Ok. Pero ahorita lo que quiero hacer con Infierno Grande, ya que las tengo, las voy a revisar completamente. Me voy a aventar un año revisándolas con mi inteligencia artificial para mejorarlas. No va a cambiar nada. Las voy a mejorar. Porque ahorita la idea que yo tengo es que quiero hacerlas radionovelas. No quiero Ok. hacer un audiolibro, un narrador, bla, 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 bla. No. Quiero que cada personaje tenga su voz, tenga sus inflexiones de voz, el narrador, meterle música, que ya puedo hacer música, yo no tengo Claro. que pagar derechos, ya puedo pagar 1,500 pesos al año a un sitio por el que yo, a ver, quiero una música que suene como Vangelis en la de Cosmos, un poquito más rápido, le voy a darle el Ajá. prompt, las instrucciones y me va a dar el tema de El Infierno tema. Grande, Ujú. tan Televisa o tan Williams como yo se lo haga entender, ¿no? O yo lo que Qué quiera. maravillosa Y, idea. y los efectos especiales se los puedo pedir igual. A ver, quiero una motocicleta Totalmente. flotando, quiero cristales, quiero una persona caminando en grava, quiero. Entonces voy a poder construir una radionovela muy chingona de la Mary Chessman, que eso es lo siguiente que quiero intentarle. Que a lo mejor cuando lo logre, la tecnología, o sea, esto de las inteligencias artificiales y de las apps, ya se fue más allá y ya puedo hacer mi propia película. Y Así se va es. a poder, dándole ciertas instrucciones. Ahorita que vi lo de Elvis Presley en Alien, yo dije, a mí me encanta, por ejemplo, la película de Sin City, que es más o menos como cómic. Ajá. ¿Por qué no hago la Mary Chessman como cómic? Y yo dije, o sea, puedo estar todo. Lo más difícil es tener la historia, una historia propia. Ya la tengo. Ahora quiero jugar con ella y hacerlo radionovela y luego a lo mejor una película o no sé, o sea, se puede hacer un montón de cosas hasta donde la tecnología me lo permita, hasta donde yo quiero gastarle, porque esto va a costar, y la verdad, hasta donde el tiempo me alcance, porque no sé cuánto tiempo me queda de vida. Con algo de suerte, yo espero que 10 años, o 20, o ve tú a No saber. creas. ¿Por qué te tendré que gastar? ¿Por qué te tendré que costar?
si haces una podcaster novela, o sea, te abres un canal en Spotify, Ni te compras idea. una mezcladora y tú puedes hacer las voces de todos No, tus yo lo puedo hacer y personajes. lo voy a hacer, de hecho. Sí, Y no tengo que gastar mucho más que pues pagar por la CIA y pagar por esto y pagarlo por lo otro. ajá. Lo puedo hacer yo solo. Pero luego imagínate, vamos a pensar, entrando al país de la Vamos a chaqueta. divagar. Libros, he vendido hasta ahorita 1,250, que no es Ajá, nada. ajá, O sea, cualquier autor vende 1,000 libros al día. Yo los he vendido en 5 años. ajá, Pero pues, es algo, ¿no? O sea, a lo claro, mejor en mi ciudad, en mi pueblo, pues ya es algo. claro. Muchos escritores de aquí de León me han dicho de que, ay, ¿cómo le hiciste? Pues escribiendo cosas que la gente quiere escribir y aparte de todo, promocionándolo por redes sociales, que es lo que Promocionándolo. no hacen. Lo que no hacen, y no estoy en librerías. Ahora me pongo a ver y veo, es que la gente ya no lee los libros, llámese desde La Guerra y la Paz y el Amor en los tiempos del cólera, 100 años de soledad, los está oyendo. Y los está oyendo en Spotify o en Apple o donde estén en YouTube. Y la gente los compra. Y me puse a investigar y yo dije, puta, o sea, estoy en el medio equivocado. O Ok, sea, y Filtro Grande, lo tengo que hacer a lo mejor un podcast, lo tengo que hacer una radionovela, audiolibro. Ujú. poner los capítulos o la novela completa a la venta en Spotify y en todas las demás, capaz de que la gente le empiece a gustar y me lo compran y empiezo a ganar dinero con eso. No sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. O sea, son idioteces. ¿Por qué no van a comprar mi idiotez? O sea, como decía alguien, o sea, una chava decía, es que ayúdenme, no sé qué, porque no tengo cuerpo para la OnlyFans. Y le digo, Ajá. tú súbelo. O sea, te vas a ¿Sobra encontrar con un quién? degenerado que le vas a gustar, como ¿Sobra estés. quién? Entonces, a lo mejor yo me encuentro con un público que yo no sabía, la verdad es que yo no sabía que tenía cierto público para leer. Y tengo mi pequeño circulito de fans Nicho. de Ujú, Infierno Grande. ujú. Tengo mi pequeño círculo de fans. Sí, Entonces, si es con un medio que se está moviendo ahorita, porque pues, la lectura, los chavos ya no leen, o no la así mayoría, es, oyen, pues vamos a darle eso. Y si es visual, pues más totalmente. adelante a lo mejor lo puedo hacer. Y si empieza a hacer negocio, pues entonces empiezo a hacer lo que Stephen King. Stephen King saca 3 novelas, 4 novelas al año. Es que las escribe él. No, tiene un montón de negros De ahí escribiendo. gente Bueno, ahí esto ya no se tiene que produciendo. decir negros, no, Ajá. porque me van a linchar. Tiene un Te van a montón funar. de gentes a las que les paga por escribir como él, que al rato, pues eso se lo va a ahorrar ya Stephen King, porque ya hay una inteligencia artificial a la que le va a pagar una sola persona y le va a escribir sus libros. Él les va a dar el prompt muy bueno para eso que es, y ya los va a escribir y vamos a poder sacar un montón de novelas. O sea, puede saturarse el mercado de esto. Entonces, pero fíjate para dónde va todo esto. O sea, me da coraje, por un lado, que me haya tocado a los 60 años, Sí, porque es como mi abuelito tenía, fíjate nada más, mi abuelito le gustaba toda la ciencia y la astronomía y todo eso, pero cuando el hombre llegó a la luna, mi abuelito ya tenía 71 años. Y mi mamá me decía, es que, platicando yo con mi papá, me dice, es que el hombre está empezando a explorar el espacio y yo ya me voy a morir, qué coraje. sí, Todavía le alcanzó a ver, hasta 1980, alcanzó a ver el primer transbordador espacial despegar, el primero, luego ya se mató él, se mató mi abuelito, sí. se murió. Pero le tocó ver ciertas cosas, pero ahorita, por ejemplo, no le tocó ver muchas cosas. Y lo mismo es, ahorita le digo a mi hija, qué coraje me daría morirme y al día siguiente llega la primera señal de inteligencia extraterrestre. Por Sí. supuesto no me va a dar coraje, voy a estar muerto, pero qué coraje que sucediera. Pero te da Toda mi coraje vida de esperando la estar señal, muerto y no verlo. mi vida esperando la señal, y al día siguiente que me morí llega. O sea, qué coraje, o sea, por ejemplo, mi hermano se murió y no le tocó ver los últimos 3 campeonatos de León cuando fue campeón, y él era más futbolero que yo. Ajá. Y no los vio, yo digo, qué coraje Qué que no. coraje. Claro. Él se murió cuando León estaba en segunda, nunca lo vio siquiera regresar a primera, por ejemplo. O sea,
ese tipo de cosas. Pero bueno, ya nos fuimos por otro lado. Aquí es, ¿qué, ¿cómo puedes utilizar las nuevas tecnologías? Y en este momento es la inteligencia artificial el sabor de esta era. Pero es lo que te digo, me tocó a mí ya a los 60 años. Vamos a sacarle todo el jugo que se pueda y hasta Totalmente donde de se acuerdo. pueda. Lo que me gusta de muchas cosas, por ejemplo, de los que tenemos cierta edad y tenemos ya las nuevas tecnologías, es que tenemos la inventiva de antes. Sí. Muchas de las cosas las podemos pensar a la antigua, pero realizarlas con las herramientas actuales. Actuales. Porque yo veo, por ejemplo, tiene sus pros y sus contras. Hay cosas que yo quiero hacer y que son más fáciles de hacer con una herramienta actual, pero no sé que existe. Entonces, llegaba un momento en que me decía alguien, güey, pero ¿cómo quieres hacerlo así? Ya existe esto, te vas a ahorrar el tiempo y yo, sí. Y lo hago y digo, pues sí, ahorita, por ejemplo, ya lo que hago es ir a meter el dinero al banco una vez al mes y pago todo con el celular. Con la Ya no tienes que ir aplicación, a pagar, así es. ya lo puedes No dejar tienes que hasta hacer programado fila. y se Así es, paga. así es. O sea, eso sí está bien, vamos a utilizarlo. Hay otras cosas, sobre todo las que son creativas. Sí, Vamos a seguir utilizando la creatividad. O así sea, es. ahorita ya muchas de las cosas ya, por ejemplo, aquí en la fotografía me llegan un montón de chavos. Me puedo hacer el moño de la corbata, el nudo de la corbata. Y yo voy a empezar a cobrar por esto. Le digo, ¿por qué no utilizas YouTube? ¿Por qué no le pidas a tu inteligencia artificial que te enseñe a hacer el nudo? Que te dé un tutorial de cómo se hace un moño para la corbata. Así es. Les digo, hay cosas que no saben hacer. Totalmente. Hay cosas que ellos no saben hacer porque no piensan como a la antigua. Y hay cosas que nosotros no podemos hacer porque no pensamos Como como, ellos como actualmente. chavo. Ujú. Entonces, si nos ayudamos, pues, está bien. O sea, ayudándonos unos a los otros, utilizando las herramientas que tenemos, la inteligencia artificial en este momento, para hacer nuestro trabajo, ya no digamos otras cosas, nuestro trabajo mejor o nuestros hobbies, ayudarnos a hacerlo mejor. Por ejemplo, ahora se pueden utilizar para cosas de la vida diaria. Yo, por ejemplo, ahora que quería contratar mi seguro de gastos médicos mayores, antes tenía que visitar 10 sitios de 10 aseguradoras diferentes Para ver para, cómo, qué y me llevaba ofrecían. 2 horas. Ajá. Ahorita le digo a la inteligencia artificial, le digo, a ver, ¿cuáles son los mejores seguros? Y ya me lo pasa y me dice, estos son los que menos, ¿cómo se llama? Menos se han demandado ante la Profeco por esto y por lo otro. Yo digo, ahí ya es una Ahí ganancia. es. Ajá. Estas son las mejores. Ahora le digo, yo tengo tal edad y esto y lo otro, ¿qué me recomiendas para contratarla mejor? Y me empieza a dar una serie de Es, cosas de inteligencia artificial claro. que yo no había pensado en preguntarle a la gente para saber cuál era la mejor opción. Eso me puede ayudar un montón. Hasta pagar tus tarjetas de crédito. Ah, a mí me ayuda, de verdad. Me ¿Cómo ahorrar organiza dinero en ciertas cosas? estratégicamente cómo tengo que pagar y cuánto tengo que pagar para no pagar más intereses de los que no quiero pagarle al banco. Eso. Y es una chulada la Ya le inteligencia puedes decir, artificial para eso. recuérdame tal día, tal hora, tal cosa. Oh, Y si le totalmente. tienes conectada a Alexa o a lo que sea, Ajá. te lo voy a decir. Yo todavía, mira, me he negado yo, porque aquí la inteligencia artificial tiene la opción de usar micrófono y de decirle las cosas. Me niego. Una vez dejé el micrófono abierto y de repente estaba yo haciendo que no sé qué, y de repente mi frase es chingada madre. Lo dije y de repente me contesta la inteligencia artificial, o sea, no me ofendas. Y yo Ajá. no estoy hablando contigo y le apagué el micrófono. Yo dije, me estoy yendo. O sea, y sabemos que nos oye por los teléfonos, sabemos que nos oye, eso lo sabemos. Pero responde y te diga no me ofendas es, discúlpame, pero no estoy hablando contigo. No quiero hablar con Alexa, no quiero hablar con eso. Yo todavía quiero usar ciertas cosas. O sea, estar hablando con una inteligencia artificial se me hace todavía más menso que hablar con el gato o con el perro. El gato o el perro más o menos conoce tus inflexiones de voz, sabe si lo estás regañando o estás Y alegre. por lo menos se te acerca y te chuchea, ¿no? Alexa no sabe ni siquiera, bueno, creo que no me está viendo, pero yo ya no lo sé. Ahorita yo ya no lo sé porque yo tengo una cámara conectada, ¿cómo se llama? Aquí en mi negocio.
que está conectada a internet. Yo no sé si mi inteligencia artificial ya se conectó y me está Es viendo. correcto. Ajá. O sea, ¡Ah, ya estoy sintiendo al gran qué hermano miedo! ahí. Nos estamos viendo súper... Ay, yo al rato así todo Y es así de, verdad esto, uy. Google sabe más de nosotros que nosotros mismos de nosotros. Es Es la correcto. ventana de Yohari, ¿sí sabes cuál es la ventana de Así es, Yohari? sí, así es. Entonces, hay cosas que tú no sabes de ti que Google sí Que sabe. Google sí sabe. Así es. En un momento dado va a poder unir patrones y vas a ver cómo vas a responder a un estímulo Así y es. te va a estimular de cierta manera buscando una respuesta tuya. Y va a llegar un momento que la inteligencia artificial lo va a lograr. Es lo mismo que te va a picar la cresta para que te enojes o para que respondas de cierta manera. Va a llegar un momento en que lo va a poder hacer. Así es. Es bien, esto es tan interesante que en una plática no te lo puedes acabar porque cosas que a mí se me ocurren no se le ocurren a otras personas y viceversa. Así es. Pero por eso ahorita lo traigo la inteligencia artificial aquí en la cabeza porque cuando me preguntaste de qué querías que habláramos, fue al día siguiente de lo que me sucedió de lo del suicida, que me Sí, dijo, no, claro. Armando, si tienes problemas, yo no, estúpida. O sea, es esto, o No sea, es soy para mi yo, personaje, no es yo. él. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, porque por ejemplo, ahorita ya puedes escribir una canción con música que hizo el experimento un cuate que yo veo mucho en YouTube que habla de música. Contrató todo eso y le digo, a ver, le dio lo que quería que escribiera una canción con este tema. Y luego lo metió esa letra y le digo, ponle música de country con esto y con esto. O sea, en 5 minutos ya tenía una canción hecha, indistinguible de cualquier porquería o cosa buena que esté en Spotify. Así es. Entonces, ya lo puedes hacer. Y eso es en cualquier lado. Entonces, al contrario, no me acuerdo si es de Isaac Asimov en uno de sus cuentos, en una de sus novelas, va a llegar un momento dado en que la creatividad y las cosas hechas por seres humanos van a ser tan preciosas que van a ser carísimas. O sea, por ejemplo, ya vas a poder vas a poder hacerte novio con alguien. Esto lo decía él por medio de Internet, que en aquel entonces no era Internet, era por medio de las computadoras. Bueno, ya está sucediendo. Así es. Va a llegar un momento en que va a ser tan raro que las personas tengan contacto con alguien en la vida real que eso se va a volver caro. Que tú, que contrates un chef que te haga una comida en tu casa va a ser carísimo Carísimo. comparado con que Uber te lo traiga. Así es. Porque eso va a traer la sensibilidad del ser humano, que sí la puede en un momento dado replicar una inteligencia, un robot o lo que tú quieras, pero no va a ser lo mismo porque es clásico de que uno está cocinando y siempre va a tener una persona a un lado platicándote. No está haciendo nada. Al contrario, a lo mejor te estorba, pero está platicando contigo mientras tú arreglas el coche, haces la limpieza, estás Todo. cocinando. Cualquier cosa así, entonces el contacto humano se necesita. Siempre se va a necesitar. Tú como psicóloga lo sabes mejor que uno. Es correcto. Y el miedo, los seres humanos tenemos pocos miedos con los que nazcamos. Los ruidos fuertes, la altura, el estar solo, son miedos humanos. Los Así es. otros miedos nos los van metiendo y los vamos aprendiendo, pero pocos como esos, como la soledad, como las alturas o como los ruidos fuertes, porque Sí. pues los traemos ya, vamos a Instintivos. decirlo, incorporados. Ajá. Lo mismo con ciertos gustos, o sea, es una cosa que yo me pregunto, por ejemplo, que aquí, esa es una de las cosas de las inteligencias artificiales. ¿Por qué todos los seres humanos en la historia nos hemos reído exactamente igual? Claro que, por supuesto, hay ciertas variaciones de que si es jojojo, jijiji, jajaja, o lo escribimos de manera diferente, pero todos los seres humanos nos reímos de la misma manera, casi de las mismas cosas. Por supuesto que va cambiando con el tiempo y la región, pero la risa es algo universal. Va a ser universal para una inteligencia artificial, para una conciencia artificial,
se va a poder reír. O sea, mi inteligencia artificial, cuando yo escribo algo y se lo doy a entender, me dice, esto que escribiste es muy gracioso. Y yo, no supo que traté de ser gracioso. O sea, Sí, sí. pues ya está entrenada para eso. No porque se le haga gracioso, sino sabe por qué esto debe de ser gracioso en el mundo de los humanos. Y me lo dice. Pero en realidad, un chiste que me inventé, que no tenga a lo mejor ningún Ningún parámetro antecedente. físico, algo Ajá, completamente nuevo. ajá. Se lo cuento a una inteligencia artificial, se va a reír porque lo va a entender. O sea, pues, tiene esa capacidad de tener a ¿Vale? lo mejor el sarcasmo, porque esto es una cosa bien humana. O sea, el sarcasmo que tú dices que yo utilizo y que soy muy Ajá. irónico, por un lado a la gente le encanta, pero mucha gente me odia por eso. O Ujú. sea, hay cosas que son intocables. Por ejemplo, si hago un chiste de cuando tiraron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, se pueden hacer unos chistes deliciosos de eso. Sí. Pero la mitad de la gente o más de la mitad va a decir, ¿cómo esto y lo otro? Y no sé. Actualmente, sí, Entonces, ahí está. ¿Qué cosas, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde nos puede interpretar una inteligencia artificial? Va a encontrar chistosas ciertas cosas que van a ser deleznables para otros seres humanos. O sea, van a poder distinguir, va a haber inteligencias artificiales que se hagan sarcásticas y otras que no. O sea, van a poder adquirir ese perfil de comportamiento de un ser humano, de que hay personas a las que les puedes decir pendejo y ya se ríen, pero si les dices tonto, pobre de ti. sí, ¿Por qué? ¿En dónde está eso? O sea, ¿en dónde reside en lo que yo me pueda enojar o no por algo? En lo que algo me pueda hacer reír, en lo que algo me pueda hacer llorar. Yo, por ejemplo, eh, en las películas yo soy bien llorón. A mí me emociona una película y ¿fuiste luego estoy o eres? llorando. ¿Eh? Aclara eso. ¿Fuiste o eres bien llorón? ¿Soy qué? ¿Fuiste o eres bien llorón? Soy. Ah, Y yo creo que entre más grande me hago, más llorón soy, porque veo películas y ni siquiera la primera vez. O sea, puedo volver a ver, no sé, qué película me causa mucha tristeza. eh, Alguna de Stanley Kubrick, no sé, que es también muy sarcástico y sus finales son a lo mucho agridulces, ajá. pero la mayoría son feos. O sea, es como a mí me gustan los finales. O sea, a mí me chocan los finales Stephen Felices. Spielberg. Ujú. Todos son felices y vivieron, o sea, y Ajá. fueron El felices. amanecer. Hasta la lista de Schindler termina feliz. Ajá. Entonces yo digo, no mames. Pero las mismas cosas que veo, las mismas cosas me siguen haciendo llorar. O sea, y de repente estoy viéndolo no sé, con una novia. Y de repente me voltean a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿estás llorando? Sí. ¿Lloras? Y yo, pues claro que lloro, güey. O sea, pero en una película, ¿sabes que no es real? Sí, pero estoy llorando. O sea, porque me estoy imaginando las cosas más allá de lo que son. Sí, O claro, sea, estoy siendo empático con un personaje que ni claro. siquiera es un Con una personaje real, historia. somos en dos dimensiones. Así es. Pero sucede. O sea, ¿va a poder llegar la inteligencia artificial a eso? Yo digo que sí. Totalmente. Yo digo completamente que sí, porque si las cosas que escribió Julio Verne se hicieron reales, las de H.G. Wells son más fantásticas. Es difícil que se haga realidad un hombre invisible, un viaje en el tiempo, son más difíciles que se pueda lograr. Las de Julio Verne eran más aterrizadas. Acá hay cosas, por ejemplo, la de Her. Cuando yo estaba viendo Her, que es de hace 15 años, creo, Más o cuando yo la menos. estaba viendo, no, eso hace 11 años, por algo así, cuando yo estaba viendo Her, llegó un momento en que la tuve que pausar. Mi hija estudiaba en Ocotlán y le mandé un mensaje y le dije, la tuve que dejar de ver, me está asustando, porque esto no es ciencia ficción, es ciencia plausible. No Plausible. tardamos mucho en estar ahí. Y Y míranos, mira, ya llegamos. ya llegamos ahí. Yo decía, hace muchos años, cuando existía el ICQ, no sé si te acuerdas tú del ICQ, que fue el primer con el que El empezamos primer a chat, platicar ajá. con gente de todo el Sí. mundo. Ajá. Me acuerdo que yo contacté con una rumana
que cuando ya era medianoche, aquí era mediodía, y cuando aquí era mediodía, ya era medianoche. Entonces nos teníamos que encontrar en medio. Sí. Pero, no me lo vas a creer, nos enamoramos. ¿En serio? Y yo decía, antes decía, pero ¿cómo es posible que suceda esto? Ah, pues me sucedió. Y estuve a punto de traérmela así como para acá. Y un amigo me dijo, no hagas esa estupidez, porque esas mujeres de allá, lo único que están haciendo es que las ayudes a brincar del charco, y en cuanto están aquí, tú Te cierras los ojos y abandonan. parpadeas, corren a Estados Unidos. Y Ajá. yo, sí, sí es cierto. Y ya, ahí se acabó, pero nos carteamos, o sea, tengo las cartitas que me escribió, le Claro. hablé por teléfono para ver si era cierto que era ella, y sí, todo resultó ser cierto. Ujú. Hace algunos años dije, y la busqué y la encontré. Y de repente me contacto y le digo, oye, es que esto y lo otro. Me dice, no, sí me lo imaginé y todo lo demás. Y me dice, no, yo aquí vivo y estoy casada, tengo 3 hijos y bla, bla, bla. Y yo sí. Y sí, Y oyendo así como todo eso. Y tú te casaste. Y le digo, no, hombre, yo no me volví a casar. Y ujú, ya todo, ya, platicando y todo el rollo. Pero yo digo, lo que yo creía que no podía pasarme, me pasó. es Y correcto. lo mismo con muchas cosas. Yo tengo grandes amigos que se han conocido por Facebook, que están casados. Sí, por supuesto. Yo a mis Ujú. últimas novias las he conocido por Facebook. Ajá, O sea, ya antes las conocía en Madeiras o en el Jardín de las es Aves, ahora es por correcto. Facebook. Ajá. Entonces, así como que digo, pues sí está bien. Y empiezas a conocer a la gente, pero luego, ¿no ves que he tenido de repente, confunden? Porque el personaje que yo tengo en Facebook, el Armando Ruiz que existe en Facebook, es un personaje, no Es soy un yo, es un personaje. personaje. Yo soy así. O Ajá. sea, y en realidad no. O sea, le digo, ¿quieres que actúe como Armando Ruiz, el de Facebook? Le digo, lo puedo hacer para que te sientas a gusto. O sea, cuando estamos Ajá. en persona, le digo, porque me dicen, es que en Facebook yo creí que eras no sé qué y creía que eras lo otro. Y le digo, tanto para bien como para mal, creen crees que las personas son, de alguna Lo que manera, mostramos, lo que lo que escribes. hacemos. Le Ajá, digo, es desgraciadamente, correcto. al momento de escribir, no puedes ver lo que es que el 75% de la comunicación es no verbal. Así es. Muchas de las cosas no las vemos, las intuimos porque lo que estamos viendo, dependiendo del tono de voz, el volumen de voz, cómo te mueves, qué tanto la proxénica, qué tanto te aproximas tú a una persona o no. Hay personas que me chocan, que se te ponen enfrente y te empiezan a Ajá, tocar. Y tú, a ver, ajá. espérame, compadre, Espacio espérame. personal. O sea, es más para allá. Yo por eso siempre trato de tener algo así como que no me gusta que se me acerquen mucho y yo no ando tocando a la gente. Entonces, el que me empieza a tocar y a pasar el brazo por los hombros y todo eso, yo, espérame, yo no Ujú, soy así. Es que no sé, no, es que yo no soy así, le digo, y no porque seas tú, sino porque yo no soy así. Es que de repente pones unas cosas, le digo, sí, y es que aquí escribes y de repente pones unas barbaridades de errores ortográficos. ¿Cómo te puedes creer escritor si pones estos errores? Le digo, porque los escritores no tenemos, en muchos casos no tenemos una buena ortografía. ajá, Para eso existen los editores y los correctores, porque es correcto. Ajá. yo tengo la idea de lo que voy a escribir. Si lo estoy escribiendo bien o mal, esa es otra cosa. Ujú, Para eso existen los editores, los correctores de estilo, los ajá, correctores de ortografía, ok. las personas que lo van a revisar y nos van a decir, este coche nada más Esto, salió en el esto. 87 o el mango todavía no llegaba a Colombia. Ajá. Esas personas existen para revisarnos. Es igual que en Facebook, ves que alguien empieza a escribir y le empiezas a decir, es que hizo, va con H y con Z. Y O concepto. así cosas por el estilo. Ajá. Y les empieza a caer gordo a la gente porque los empieza a corregir. Sí. O concordancia de número, concordancia de género. Ay, no mames, es Facebook. Sí, pero tener buena ortografía, mala ortografía y escribir feo es como el mal aliento del Facebook. O Ajá. sea, no pasa nada, te entiendo. O hay veces que ni siquiera les entiendo porque no saben poner puntos, ya no digamos comas, ni puntos, ni comas. O sea, no puntean. Entonces no sabes si te están diciendo una Que es cosa, de digo, si le corridos. pongo la coma aquí, Ajá. es un significado, y si le pongo la coma acá es otro. ¿Qué me está Ajá. queriendo decir? O sea, ese tipo de cosas, sí, vamos aprendiendo.
cuando te enfrentes ya a la persona, entonces ya puedes ser tú mismo y la idea que tienes de esa persona en Facebook cambia. Tienes que conocer a esa persona. A mí, por ejemplo, cuando empecé a escribir y ya vi que tenía un club de fans pequeñitos, si quieres, me llegan a hablar para decirme, oye, es que vamos a tomarnos un café porque quiero preguntarte ciertas cosas. Y yo, mira, yo encantado de la vida, soy tan egocentrista, que a mí de algo, si algo me gusta hablar, es de mi obra. Es Puedo de tu pasar obra. hablando Ajá. de mis novelas, porque luego aparte me empiezo a platicar con esa gente y me empieza a platicar y yo digo, es que, güey, no la leyó, la analizó. Se Ajá. sabe los personajes incluso hasta mejor que yo, porque luego, ¿cómo se llamaba Sutano y yo? Es igual que los trekkies, los que empiezan a hablar ¿cómo se llama? De Viaje a las Estrellas, y se Ajá. saben los capítulos, y se saben los nombres Todo. de los personajes, y cuándo nacieron, y todo eso. Ujú, Igual con la Guerra de las Galaxias, yo digo, acá también ya se saben los personajes mejor que yo. ujú. Entonces, pero me empiezan a decir, oye, ¿y cómo los que son escritores, los que quieren escribir, me dicen, pero se te ocurrió iniciarla ahí? ¿Por qué no otro? ¿Por qué la escribes de esta manera? ¿Cómo le haces para escribir la psicología de tus personajes? Le digo, es que escribo un personaje, o sea, un personaje dependiendo cómo va a ser, lo creo con dos o tres personas que conozco en la verdad, En en la la vida vida real. real. Así es. Yo digo, este personaje, no físicamente, psicológicamente es fulano, sutano. Ajá. Físicamente va a ser mengano. Ok. Ajá. Entonces, le empiezo a escribir una biografía. En el momento en que estoy poniendo a interactuar a mis personajes, yo ya sé cómo mi amigo o esa persona que conozco va a responder de acuerdo a cierto estímulo. Así es. Entonces, a mi personaje lo puedo hacer así. Entonces, Ya le pusiste la son muy personalidad. realistas porque ya sé que mi compadre va a responder de esta manera. Entonces, así creo los personajes y empiezan a suceder cosas muy padres, porque aparte de todo, utilizo la historia real de León a la que le meto personajes y circunstancias ficticias. Yes. ¿Cómo va a funcionar? Por ejemplo, mi personaje llega a 1888, vive aquí en León. No importa qué esté haciendo, en julio le va a tocar la inundación del 88. Ajá. ¿Cómo va a reaccionar él? No importa quién sea, le va a afectar de alguna manera. ¿Cómo lo va a afectar? Y a mí eso me sirve porque si mi personaje va por un lado y de repente se enfrenta a una inundación, ¿cómo lo va a afectar para, o sea, en consecuencia para lo siguiente que va a hacer y cómo va a ser el final? Yo más o menos tengo un chasis de lo que va a tratar la historia que estoy escribiendo. Yo ya sé que tiene que llegar de A a la Z y que tiene que pasar por B, C, D, porque Para pues así diciembre. me lo dice la historia, pero Para luego le voy a meter diciembre. ciertas circunstancias y tengo que irlo llevando por ahí y de repente tengo que dar unos rodeos porque la gente no me entiende cuando le digo es que los personajes terminan haciendo lo que se les viene en gana. Es como si tú los controlas. No, los hijos de la chingada terminan haciendo lo que quieren. Y luego Ajá. de repente, hay veces que digo, ¿cómo lo meto al carril? No, es que ya no lo puedo meter al carril, me tengo que regresar y borrar Vale. desde aquí para Ajá. volverlo a meter allá. Porque tú te metes al personaje y el personaje, si lo sabes escribir, va tomando, por supuesto las decisiones las tomas tú, pero las tomas tú de acuerdo a la psicología del personaje. Entonces, por eso cuando ves una película y tú dices, no me la creo, este personaje no, o sea, no responde así, no debió haber respondido así. O No, sea, o la no regaron. tiene nada que ver con la historia. Lo hacen así Ajá. porque así lo dice el guión, pero no tiene nada que ver Ajá. con la historia. Ajá. O sea, la última que sacaron de Alien Earth, la serie de Ajá. televisión. O sea, el xenófobo que mata nada más porque sí, y a lo que se le ponga enfrente, de repente lo convirtieron en un perrito que lo pueden acariciar ya y que a veces mata y que a veces no. Yo digo, no mames, le dieron en la torre al personaje. Ujú. Es un asesino por naturaleza. ¿Por qué están haciendo esto? Y no es porque el personaje haya evolucionado, es antes de la primera película incluso. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué hacen eso? No se las creo y por eso me chocó esa serie.
Por eso ya cancelé incluso hasta mi suscripción a Disney Channel. Pero digo, ¿cómo pueden hacer esta serie de cosas? Bueno, es cuestión de saberlo. Es lo que te digo, la inteligencia artificial todavía no sabe construir ese tipo de cosas que son muy humanas. O sea, ¿cómo van a reaccionar? ¿Para dónde van? Porque hay cosas en la vida de cada uno, lo que yo les digo, y eso lo explico en el número 2, Sí. lo que son nodos, que de repente llega un momento dado en tu vida en la que tienes dos o más caminos y vas a elegir uno. Tiempo después vas a voltear hacia atrás y dices, estoy aquí porque le hice esta decisión. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado cualquiera de las otras dos o tres o lo que sea? No sé si mi vida sería mejor o peor, pero estaría en otro lado. Es, por ejemplo, cuando yo decidí en la carrera dedicarme al periodismo de sociales y no a la publicidad. Día, una tarde en la que decidí eso. Años después yo dije, ¿y si hubiera decidido irme por la publicidad y no por el Y periodismo no de por sociales? ajá. El día que le dije a mi esposa, o sea, a mi novia, le dije, ¿te casas conmigo? Sí. Fue al Jardín de las Aves, el 25 de mayo de 1990. Al día siguiente, un sábado, me dice, andabas medio tomado. ¿Todavía quieres? Eh, Todavía te doy chance de que te desdigas y no pasa nada. Y yo Sí, dije, ah, sí, te lo dije en serio. Y yo, shit. sí. O Oh, sea, tuve la oportunidad de decirle que no. Años después, bueno, no años después, un año, 9 meses después ajá, estábamos divorciados. Y yo dije, ajá. me le hubiera dicho que no. Te hubiera Seguimos dicho siendo que no. amigos y toda la cosa. Ujú. O sea, ella ya falleció. Pero yo digo, mi vida se hubiera ido por otro lado si le digo que no. Claro. Igual termino con ella más adelante o termino con otra persona, no sé, pero son caminos que vas tomando que te van llevando, que no dependen nada más de ti, porque estás inmerso en la vida de muchas otras personas y estás inmerso en una sociedad que te va llevando. Aquí es cuando te preguntan, ¿tú crees que eres libre? Pues sí. ¿Hasta dónde? Porque Hasta todos dónde. tenemos una burbuja, vivimos en una burbuja en la que nos podemos volver libremente hasta ciertas fronteras. Así es. ¿Qué tan grande o qué tan pequeña es tu frontera? Pues eso va a depender de muchas circunstancias. Pero de ahí tú tomas decisiones y vas viendo para dónde vas. Infierno Grande la empecé a escribir yo con la idea de que en León, que está basada en León, somos una gran familia, que si no estamos emparentados todos por la sangre, que muchos sí, estamos emparentados por lo que hemos vivido, Así es. porque por abajo de la superficie, todos los leoneses estamos de alguna manera, te digo, si no emparentados, ¿qué es lo que sucedía hace algunos años cuando llegabas a la casa de tu amigo y estaba la abuelita? ¿Y tú de quién eres hijo? Te decían, Ajá. soy hijo de fulano y de fulano. Ay, por Ah, supuesto, y te contaban la historia de tu familia. ajá, de Y es que cómo tu conoció a tu abuelito fue abuelo. novio de no sé qué, de mi tía, no sé cuál. Te contaban Así toda la es. historia y tú dices, ¿en qué momento voy a poder conocer a alguien que no me conozca? Esto me sucedió con una novia chilanga que tenía, que ella llegó aquí y yo por todos lados que andaba saludaba a todo el mundo y todo el mundo me saludaba y me decía, es que conoce a todo el mundo. Me dice, en México eso no puede pasar. Y en una ocasión me pasó porque fuimos a México y de repente estábamos estacionados en una gasolinera del periférico y de repente nada más oigo Armando y volteo y Ah, era Pepillo Origel. Y nos sí. saludamos y me dice ella, Ah, más increíble, arriba en la punta de la pirámide del Sol, de ajá. repente ella le da el teléfono a alguien y le dice, nos tomas una foto, y el cuate se pone la cámara y de repente nada más oigo Lewis, que es mi apodo en Ah, los scouts. Era un ajá. amigo, Enrique Franco, que de repente yo, no es cierto, y dice mi novia, no, no, esto no es Ah, cierto. Y le digo, capaz de que la luna llego y, ¿qué onda, oye, güey? O sea, cosas así por el estilo, o sea, son casualidades, pero así están construidos los infiernos León, grandes. así es. Ujú. Todos los que somos de León, porque sí, sí, eso es muy importante, los que somos de León, los que vienen de fuera, Sí, no les sucede esto, porque no tienen, los que somos de León somos los que tenemos aquí 3 o 4 generaciones. O sea que sí. desde nuestro abuelo, bisabuelo mínimo estamos aquí. Viven Hay aquí. quienes tenemos más parentela Sí, hacia atrás.
pero empiezas a encontrar todo eso. Por ejemplo, mi negocio, Foto Ruiz, lo empezó mi abuelo en 1903. Sí. Entonces, me he encontrado con un montón de cosas bien chistosas, o sea, de negocios que hicieron juntos con otras personas, de que si mi mamá anduvo con el doctor fulano de tal antes de que casarse con mi papá, ese tipo de cosas que de repente yo veo un doctor que de repente me empezó a auscultar y de repente me empieza a platicar y yo así como que conoce a mi familia, me dice, es que yo fui novio de tu mamá y yo, y así como que le empiezo a decir, ¿y cuánto dinero tiene? Para ver si acepto que me adopte. Y se rió, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en León, todos los que somos de aquí, estamos emparentados, nos han pasado las mismas cosas y respondemos de cierta manera. Sí. Ahorita, desgraciadamente o afortunadamente en algunos casos, el 60% de la gente que vive en León ya no es de León, llegó de fuera, o ni siquiera tienen más de 2 generaciones aquí. Que eso empezó a suceder a raíz del terremoto en México. Que yo les digo a mucha gente, sí, creen que los años 80 eran muy padres y muy divertidos. Le digo, no, los 80 eran prácticamente un 80% vulva y 20% diversión, si no es que un poco más. La clásica 80-20, Sí. que es el principio de Pareto. Ajá. León era una hueva. Digo, no había dónde ir. Yo no sé cómo no nos morimos de aburrimiento. Porque no sabíamos que había cosas más divertidas, por eso, nada más. Digo, si alguien de ahorita, un chavo de ahorita me los llevo allá, en primer lugar, se mueren porque no hay internet y no hay teléfono. Así es. Y ahí, ya empezar con eso, no vayamos más allá. Entonces, empezar a explorar todas esas épocas diferentes que ha vivido León. Porque en el número 3, en el Infierno Grande 3, comienzo a platicar incluso desde el periodo pérmico, hace 250 millones de años. Ajá. Y dice, ¿pero qué hay qué? O sea, le digo, todavía ni existían los dinosaurios, todavía ni nacían. Pero tengo que contar, porque en una ocasión leí una novela que se llama Hawái, que me encantó, porque te empiezan a contar cómo se abrió la Tierra, empezó a salir lava y millones de años después salió y luego llegó un Y nació pájaro León. y dejó una semilla y cómo se creó Hawái. Y yo dije, pues yo quiero hacer lo mismo con León. ¿Dónde estaba? Empecé a investigar dónde estaba en Pangea y empecé a escribir todo eso hasta que finalmente pues ya llegan aquí, llegan los chichimecas, y ese capítulo, esa historia termina cuando el primer chichimeca o uno de los chichimecas está de guardia en el cerrito de Jerez y de repente ve venir de aquel lado pues unas figuras que no sabía quiénes eran, los primeros españoles que llegaron aquí ¿qué fue? El 1523 creo que fue. 2 años después de que cayó Tenochtitlan, llegaron aquí los primeros españoles. Ahí termina ese capítulo y luego ya empiezo a contar los siguientes, pero quería contar eso. O sea, porque ya existía, si regresamos a 1523 y nos paran en el centro, donde ahorita está el centro, y volteamos vamos a ver el Cerro del Gigante, el Cerro del Cubilete, o sea, todo se va a ver igual. Todo va a estar igual porque geológicamente no ha cambiado ni madres. Nada. Pero luego voy diciendo cómo va creciendo León. ¿Cuál es la primera casa que se construye? ¿Cómo se van creando las casas? ¿Cómo va creciendo? ¿Cuántos habitantes va teniendo? Eso es, por ejemplo, en Pandillas de Nueva York, Martin Scorsese al final, porque esto sucede, su historia de Pandillas de Nueva York sucede en 1800 y tantos, luego al final empieza a ver cómo va cambiando Manhattan hasta que quedan los rascacielos. A mí como me encantaría hacer esa escena, pero aquí en el centro de León. Entonces, si no lo puedo hacer en video y en eso, pues lo voy a hacer con palabras, y eso es lo que hice. Y eso es lo que he contado. Por ejemplo, lo de Mary Chessman, pues yo quería recrear esa época de los años 60 con rock and roll y con todo eso, de que aquí en el Cerro de Panorama, pues apenas estaban las calles trazadas, pero todavía había pocas casas, todavía el templo de San Juan no existía y desde ahí se echaban en moto, por eso se mató la Mary Chessman y así. O sea, he querido recrear la época, los personajes, cómo se hablaba y todo eso. Entonces, es pues un viaje en el tiempo, ¿no? O sea, empezar a hacerlo así, pero con la idiosincrasia y cómo hemos sido los leoneses a lo largo de todo este tiempo. Porque en todas mis novelas llega un momento dado en que
sale en la glorieta donde se mató la Mary Chessman, la avenida Guanajuato con Paseo del Moral. Esa Ajá, glorieta, exista o no exista, ese punto, porque antes era una laguna ahí en el Vallado del Moral, ajá, siempre sale ahí, siempre la saco. siempre. Y hay una frase que todos mis personajes en algún momento dado dicen, ¿qué van a decir los Pons? Ajá, Son cositas muy de León que quiero que queden ahí. sí. Por el Agarro tiempo, cosas a través muy del de León, tiempo. el tiempo ya se nos acabó. Y Ok. además, ChatGPT sabe quién eres. Pregúntale a ChatGPT quién es Armando Ruiz y sí sabe de tu libro. Nunca lo he querido hacer. Una vez, Ahorita te mando screenshot. déjame, en una ocasión, como que estaba presumiendo conmigo, porque Ajá. me presumió, ¿quién sabe qué dijo? Ujú. Y muy artificialmente lo unió con el escudo del equipo León y me dice, ¿qué eres tú del Armando Ruiz que hizo esto? Y le digo, ¿para qué te haces pendeja? Bien sabes, porque si no me lo estás preguntando para ver, sino para ver qué te respondo. O sea, ya lo investigaste, porque por algún lado te salió que fue mi papá. Entonces Ajá. yo dije, esto nunca se lo dije yo, nunca hice referencia a eso y ya lo sacó a la luz. O sea, Ajá. está, tiene información de mí que yo no sé qué tiene. Ajá. Entonces, yo estoy completamente seguro, no lo he querido hacer, no le he Ajá. querido preguntar acerca de mí, le pregunté acerca de Infierno Grande y me dijo ciertas cosas. Ajá. Y muy bien, así a superficialmente, pero no lo he querido hacer, fíjate nada más. Ahorita te hago screenshot. No, fíjate, sí lo hice cuando Google, cuando empezó esto, me acuerdo que en el año 2000, Ajá. por el 2005 más o menos, 2006, cuando ya abrí la foto, puse mi nombre y me salieron algunas cositas y me di cuenta que existen 4,000 Armando Ruiz nada más en México. Y yo Ajá. dije, Ajá. bueno, está bien, pero conforme fui teniendo lo que se llama huella digital, Sí. porque luego empecé a tener ya mis propios sitios y meterme y esto y lo otro, las páginas de él. Ahorita le pregunto quién es Armando Ruiz Pera, ya con mi Ajá. segundo apellido, y sí, ya salen muchas cosas de mí, y ya me presenta hasta videos en YouTube de cuando me han entrevistado. Ajá. Este, ahorita a lo mejor mi inteligencia artificial se está chingando su cafecito viendo a ver qué Ajá. pendejada digo acerca de ella. Y Así mañana es. me va a decir, mi amor, estabas hablando de mí, ¿verdad? Así es. O sea, Lo más seguro. sé que vamos a Ahora sí llegar. se nos va- Ahora sí se nos acabó el tiempo. Dime, ¿con qué te vas? Cómo puedes cerrar toda esta conversación? No ¿Cuál tener es miedo a las inteligencias pensamiento final? artificiales. No tener miedo a las inteligencias artificiales. Son una herramienta y como tal hay que utilizarlas. Si las vamos a utilizar para bien o para mal va a depender de nosotros. Si las vamos a utilizar para hacer trampa y hacer diseños y escribir novelas sin que nosotros tengamos nada que ver, está mal. Pero si las utilizamos como una herramienta para mejorar lo que hacemos, perfecto. No hay que Genial. tenerle miedo y hay que aprender a utilizarlas. Ay, con eso me voy. Pues mi querida gente, pues para ser el primero, maravilloso. Yo creo que aquí, yo siempre he dicho que aquí nos podríamos quedar fácilmente. Allá abajo voy por mi tequila, tú no, porque estás en La doble noche, A. 4 Te friegas, pero tú con un café. Y esto podría seguir conversacionalmente, pues muchas horas, ¿no? Obviamente el tiempo nos limita. Pero yo me voy con algo que he venido pensando los últimos días, ¿no? Por muchas vertientes y por muchas cosas. El ser humano es tan inteligente que no se acaba de convencer que la inteligencia humana no es suficiente y necesita creer una superior para poder estar en paz. Entonces, creo que estamos buscando nuestro autoexterminio justificado, ¿no? Y para allá vamos, ¿no? Vámonos a aprovechar de las tecnologías que como te lo dije casi al principio del programa, ¿no? Para muchas áreas vulnerables es hoy una oportunidad para poder lograr grandes cosas. Y también bajo la vertiente de lo que no se debería de hacer,
pues también está ahí como todo existiendo y depende mucho de la intencionalidad que el ser humano que la posea le dé para lo que queramos que produzca, ¿no? Mi querida gente, para los que nos va a ver en YouTube, el día de mañana ya va a estar arribita, lo pueden descargar, lo pueden compartir. Les voy a dejar las redes. Quería decirles que en Amazon está el libro de Armando y también te lo tiene así en paquete, porque hay pack. Ahorita les voy a mandar las capturas de pantalla de cómo lo pueden hacer. También lo pueden contactar directamente a él. No ven que ahí tiene los libros, ¿sí? Consuman literatura local, ¿sí? Para el interior de la República, ¿sí? Para que lo puedan conseguir contigo como Armando. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Toda la información de esta tu libro y todo. temporada, aquí nos vemos otra vez. Yo encantado. Y te decía hace ratito, en diciembre, sí, estaría padrísimo, padrísimo, así como ya pegaditos, finales que son las fechas más liberadas, que de verdad nos dedicáramos a un programa entero a hablar de la secuencia de los libros. Creo que valdría muchísimo la pena que lo hiciéramos. Ya nos ponemos de acuerdo para poderlo hacer. Sí, es que mira, ahorita yo lo estoy viendo, mira, por ejemplo, ahorita ya me urge terminarlo, porque quiero ir a la siguiente fase. Pero fíjate, estoy escribiendo ahorita una historia que yo le iba a dar 70 páginas, porque iban a ser 3 historias, más la 10ª parte. Pero, porque Infierno Grande son 5 libros, pero está dividido en 10 partes y cada parte tiene sus propias historias y sus propias subdivisiones. Ahorita iba a escribir una de 3 que le iba a dar 70 páginas. Voy en la 210. Lo que te iba a decir ahorita. 70. Porque no sabía qué iba a hacer. Porque fíjate, hay una historia que vengo contando desde la número 1, que agarré una leyenda que esa va a ser uno de los meollos, que Maximiliano, cuando vino aquí en 1864, dejó embarazada una señora de sociedad y de ahí viene una rama que dejó un hijo aquí bastardo, el Maximiliano. Es una leyenda, por supuesto, pero yo la tomé y la hice realidad. Pero vengo platicando de ella en cada libro y voy dando en cada libro un poquito más de información hasta que el número 4 ya digo finalmente quién es la dama y cómo estuvo todo. Pero no describo con pelos y señales cómo estuvo el encuentro con Maximiliano. Eso lo estoy haciendo ahorita. Yo dije, lo voy a contar rapidito porque ya estoy muy contado. No, espérame. Te digo que empezaron o sea, porque yo dije, le empiezo a escribir porque nunca planeo demasiado, planeo algo. Le empecé a planear, pero luego me di cuenta que tanto mi personaje femenino como el masculino eran muy lujuriosos y yo dije, por ahí se va a ir. Y empecé a buscar literatura y cosas de cómo se veía la lujuria a mediados y a finales del 19, a principios del 20, desde la Edad Media, y encontré un montón de material y empecé a construir mis personajes por ahí de la lujuria. Y la historia se empezó a hacer cada vez más complicada. Y yo dije, bueno, 70 páginas, no 90. Bueno, 120. Bueno, 150. Ah, ya, 170. Y de repente la semana pasada ya llevo 200. Y ahorita que voy viendo, yo dije, no marches, ya voy en la 220. Ya, no pasa de 250. Ahora tomé la decisión de las otras 2 historias que iba a escribir, las voy a dejar fuera. Sí. Y esta la voy a llevar hasta sus últimas consecuencias. Nada más el día de hoy le tuve que meter unas cosas, tuve que inventar una familia, ¿cómo se llama? Criminal en Burdeos, porque no sé por qué uno de mis personajes terminó en Burdeos, porque la historia, una parte de la historia se desarrolla en San Sebastián, al norte de España, y de repente termina en Burdeos y sí, pues está a 200 kilómetros, ahí le mandaron a la niña cuando bla, bla, bla y todo. ¿Qué hacen los personajes en Burdeos? Entonces me pongo a investigar en Burdeos y me pongo a investigar un montón de cosas y sale un montón de información tan interesante que la empiezo a incorporar y ya fueron 3 páginas más, 4 páginas más. Y yo digo, bueno, está bien. Así es como nacen las historias. Tiene que llegar a un final y lo sabes. El final ya está ahí, estoy, porque es un diario, estoy a 3 días de llegar a final, pero nomás no llego, porque este güey no se cansa de escribir, no yo, él.
Él. Carlos Loyola no se cansa de escribir Eh, porque está rememorando. Y luego yo no tenía planeado ciertas cosas y de repente ahí sale y luego al final, sí como que ayer en la noche estaba, pero ¿por qué a su segunda esposa le enfermé de tuberculosis? O sea, eso no lo tenía yo planeado. ¿Por qué terminó enferma de tuberculosis? Pero eso me ayudó un chingón, porque uno de los capítulos lo termino con que diciendo de que le está platicando con ella y después y de repente ya no la oye, ya no le responde. Entonces dejo al lector con la idea de que se murió y no, nada más quedó dormida, pero esto el lector no lo sabe. Yo dije, Ajá. qué chingón me quedó esto, está bien, y le sigo. Entonces yo digo, así se va construyendo las tramas. Entonces, cuando llego y le platico a mi hija o a mis amigos esto, me dicen, es que cabrón, te emocionas. Y le digo, sí, porque me emociono porque de repente voy sacando ciertas cosas y voy cruzando información que una inteligencia artificial no lo va a poder hacer Así es. todavía. Entonces, pues ahí está. Aprovechemos. Pero si más adelante hablamos ya de estas cuatro cosas, Ajá. entonces, pues sí, o sea, porque todos están unidos, todos están entrelazados, un personaje Todo. tiene que ver con los otros Ujú. y no está planeado así desde el principio. Así es. O sea, se fueron uniendo, o sea, los fue uniendo, unas cosas sin querer y otras cosas sí buscándolas, pero al final de cuentas se hizo una historia súper interesante que, así como que digo, bueno, si ahorita no me hago famoso con esto, espero por lo menos hacerme famoso al estilo Van Gogh, que no Así vendió ni es. una maldita pintura en su vida y luego se hizo famoso. Yo digo, bueno, pues A ya lo mi hija o mis posterior. nietos disfrutarán de esto y del dinero que les Así es. deje Así cuando es. sea famoso dentro de, no sé, 20 años, 50 años. Así es. Vas a ver. Que así sea. Compren el libro, por favor, compren los libros. Hay medios locales y está en Amazon para todo el interior de la República. ¿Sí? Muchas gracias, mi querido Armando. Qué bonito primer principio. Qué bonito regresar con esto. Y ojalá que los encuentros sean pronto y que podamos volver a conversar y Estamos en contacto. conocernos y vernos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, mi querida gente, a todos. Ahí se lo subo mañana a Spotify y en YouTube. Ya Dale. saben, compartir, denle amor a la página también de Armando y por favor a todos los invitados, que ese es el propósito, que ni pago ni me cobran. Y Gracias. que vengan Hasta al luego. estudio a comprar el libro. ¿Mandé? Que vengan al estudio fotográfico a Sí, comprar. que vayan al estudio. Les voy a poner toda la información arribita del programa con toda la descripción que ya tenemos de Amazon, de lo que Hey, están en los paquetes y dónde lo pueden conseguir aquí en León, porque es órale. importante, porque aquí se puede vender aquí en León. Sí, Muchas no, gracias. y comprarlo aquí en el estudio es más barato que en Amazon. Totalmente, porque no les damos Y comisión. aparte de todo, se los autografié y me saco una foto con ellos. Ándale, Uy, qué así, padre. tosiendo. Gracias, Armando. Cuídate. Bye. Hasta luego, gente.